15 personas o tal vez más, sino que pues primero estaba intentando ingresar yo. Ok. Bueno, entonces les damos la bienvenida a todos los asistentes. Para nosotros es un gusto que nos estén acompañando. A continuación hago la presentación de nuestro ponente invitado de hoy, Jorge Mauricio Celis Moreno. Jorge Mauricio es profesional en cultura física y deporte y recreación de la Universidad Santo Tomás, magíster en entrenamiento deportivo para niños y jóvenes de la Universidad de Coimbra en Portugal, ex preparador físico en la Liga de Tenis de Bogotá, en el Club Arrayanes, es docente e investigador en la Universidad de Santo Tomás. Actualmente Jorge Mauricio está desarrollando varias investigaciones, específicamente en el contexto del tenis colombiano, y es uno de los colombianos afortunados en publicar en la revista ITF una investigación. Entonces, Jorge Mauricio, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el auditorio queda a su disposición. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes porque definitivamente a mí me encanta el tenis, me encanta la preparación física y pues desafortunadamente no siempre tenemos esta posibilidad de poder compartir con nuestros compañeros y nuestros colegas de campo algunas cosas que también pues ocurren a nivel universitario y de pronto una perspectiva diferente en cuanto a lo que es el tenis en Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre pongo también que fui preparador físico de Top Tenis. La gente no sabe qué es Top Tenis. Top Tenis fue la primera academia que a mí me abrió las puertas para decir, venga, trabaje en preparación física. Básicamente hacía parte de lo que era la Liga de Cundinamarca con Jorge Goenaga y Gregorio Cetina, que me dieron esa gran oportunidad de ir a trabajar con los chicos tenistas y comenzar por ahí una experiencia muy linda y muy gratificante que yo tuve. Y yo siempre lo digo, los chicos pues pasan por tantas manos que finalmente terminan en la foto de la persona que de pronto no hizo grande esfuerzo a veces para formar a los chicos. Sin embargo, salen manadas que van para unas academias, se van para las otras, se devuelven. Y en fin, pasa de todo, pero para mí sí es muy gratificante decir que en algún momento ellos me abrieron la puerta y me dieron la posibilidad de comenzar a trabajar con ellos como preparador físico. Bueno, para el día de hoy, ahora cómo paso acá, ya, pues vamos a tratar el tema de la preparación física en la adolescencia. Siempre hemos como cumplido o querido cumplir ese sueño de que nos digan cómo es la preparación física por edades y que nos digan, bueno, pero que a los 9, que a los 10, que a los 11, que a los 12, y por más de que hemos querido de pronto en algunas otras formas o en otros momentos hacerlo, digamos que nuestro conferencista a veces que se tiene que encargar supuestamente de los niños nos habla de todo, de una vez de alto rendimiento y de entrenamiento deportivo, de investigación, bueno, de todo, pero pues realmente nunca tenemos esa oportunidad de que nos hablen solamente de los niños en este caso. Y, y pues se ha dado el tenis 10 desde la técnica y la táctica, pero desde la preparación física muy poco. Digamos que esta vez, pues por la charla anterior, tal vez que yo di, me asignaron adolescencia y voy a hablar de adolescencia, pero pues yo creo que hay un vacío gigante y ojalá en algún momento lo podamos tocar que tiene que ver con ese niño de 5 a 11 años, que es muy importante, que en esta época también se habla de unas fases sensibles. En esta época ya no se habla solo de Jean Piaget, se hablan de muchas otras cosas del aprendizaje y del desarrollo motor que son importantes. Y hay muchas cosas que hablar desde la preparación física de los niños pequeños, pero pues tal vez cuando nuestra formación de pronto es de alto rendimiento o la persona con la que estamos hablando de pronto no tiene la posibilidad de dividir por edades, pues deja un gran vacío que yo siento que era una intención de estas charlas y quedó ahí, que ojalá en algún momento podamos tocar. Y me centro en lo que está en Pásame el, en el cuadro. a Si mi pudieran con celular. los micrófonos Aquí, no, no, sería no, no. buenísimo. O sea, conéctame a mi celular. Sí. En el cuadro pues podemos señalar la adolescencia, que es de lo que yo quiero hablar, y, y lo que pasa en la adolescencia en el tenis. Entonces, primero pues, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa de la vida, es una etapa de la vida que se encuentra después de la niñez y antes de ser adulto. Más o menos por unas edades y en una clasificación general,
para que yo pueda ubicar la adolescencia en esas etapas de la vida, tengo que hablar que primero pues el niño es un infante, que es esa, primero hay un bebé que está en el estómago de mamá, después nace y desde el nacimiento más o menos al primer año de vida es la infancia. Entre el primer año y aproximadamente los 10 años, pues tenemos la niñez, y esa niñez pues está dividida en dos subfases que no compete hablar en este momento, pero después viene la adolescencia, después de la niñez. Y esa adolescencia es una época que se caracteriza por unos cambios hormonales y funcionales muy fuertes, muy fuertes, que nos permiten, digamos que desconcentrarnos o perder el foco a veces de los procesos que nosotros estamos llevando en diferentes deportes. Aquí vamos a hablar de tenis, pero en la adolescencia hay tantos cambios en el cuerpo humano que el niño se vuelve otro jugador totalmente diferente al que nosotros teníamos antes. Y no podemos entender a veces muy bien qué debemos hacer con él. De hecho, en esta época pasan cosas, pues voy a terminar de hablar de la adolescencia para mirar qué pasa en el tenis en la adolescencia y qué podemos hacer desde la preparación física. Después de esa adolescencia, pues se acaba y viene la adultez, cuando yo ya me puedo denominar una persona adulta, pero cuando yo digo adulta no quiere decir que porque yo ya tengo voz y voto y tengo 18 años soy adulto, sino porque biológicamente mi cuerpo, digamos que ya tiene un corazón, unos pulmones y unos músculos en un punto en el que yo ya puedo decir que el cuerpo humano puede soportar de pronto una serie de trabajos físicos. Otra clasificación muy general siempre es prepúbero, púbero y pospúbero. Prepúbero, pues todo lo que pasa antes de esa pubertad, ¿cierto? La pubertad viene siendo de alguna u otra forma un sinónimo de adolescencia, ¿cierto? Y después viene esa pospubertad que es, digamos, la etapa adulta. Ahora, ¿qué pasa en esa adolescencia o en esa época de la vida cuando yo soy tenista? Bueno, pues los niños están acá en bola naranja, roja y roja, naranja y verde. Acá están los niños, que digo que hay un vacío que de pronto ha quedado descubierto y siempre lo hemos querido tapar. Ahora entramos a donde está mi cuadro, que es la adolescencia. El niño cuando es adolescente o pasa a ser adolescente, se encuentra jugando el ranking nacional de tenis y también se encuentra jugando giras suramericanas y algunos de ellos ya comienzan a entrar a tomar los puntos del ITF Junior. Entonces, donde está el cuadro rojo es donde están los adolescentes. Y hoy, pues nos vamos a dedicar a hablar de preparación física exclusivamente dentro de la adolescencia, o sea, dentro de esta época de acá que estoy marcando. Ahora, cabe resaltar que es un tema de mi interés no está en la ATP y la WTA, mi interés siempre ha estado en los chicos y está acá y es lo que yo vengo estudiando hace algún tiempo desde la parte práctica y desde la parte teórica. ¿Por qué? Pues porque aquí, como nos mencionaba la vez pasada Wilson Rincón, hasta aquí llegan los chicos. Y nosotros de alguna u otra forma desde las diferentes ciencias, llámese preparación física, llámese medicina, llámese el desarrollo técnico, desarrollo táctico, la parte psicológica que es tan importante, pues digamos que tenemos que hacer unos esfuerzos grandes para ayudar en esta época para cumplir ese sueño dentro del rendimiento que es poder tener más chicos en la ATP y la WTA. Ahora, ¿qué inconvenientes tenemos? Pues muchos. Primero, que la gente se interesa más por el ATP y la WTA y sueña con estar ahí. Y eso nos lleva de una vez a preguntarnos algo muy importante de la charla del día de hoy. Y es, bueno, yo en el ranking nacional de la Federación Colombiana de Tenis tengo 776 niñas, tengo 1195 niños en este ranking que a veces van a suramericanos y a veces comienzan a tomar estos puntos. Repito los números, 776 niñas y 1196 niños. Pero en este momento, la ITF y el ranking Yo, mi ATP, profe, el ATP, en este momento tiene apenas 20 tenistas profesionales hombres. Y nosotros insistimos y queremos, y mejor dicho, y el alto rendimiento, y descuidamos todo un proceso muy importante donde nos saltamos etapas, nos saltamos momentos muy importantes pues para poder estar ahí. Ahora, corregir y meterle ciencia a esta época del cuadrito marcado, no es que nos diga que nos vaya a meter a todos esos niños a nivel profesional, no. Es muy obvio que el tenis, y como cualquier deporte, es muy elitista. Y entre más personas participen, pues más chance tenemos de llegar allá. Eso es lógico.
Y por más de que le metamos ciencia en este momento, no garantiza que vayan muchas personas a llegar allá. Lo normal es que cada vez son menos y los profesionales son menos. Todos los países, hasta Rusia, hasta Francia, soñaría que de sus 100 niños, pues los 100 se metan al profesional. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar en ningún lado. No hay fórmulas mágicas. Si hubiera la fórmula mágica, pues no la soltarían los que la tienen y todos los tenistas serían del mismo país, ¿cierto? Lo que sucede es que todos de alguna u otra forma estamos trabajando por intentar llegar a ese punto y hacemos los grandes esfuerzos dentro de esta época, ¿cierto? Y acá tenemos que comenzar a trabajar muy fuerte y a ponerle la lupa a ese momento, porque es donde hay más niños, más opción de trabajo y donde podemos comenzar a mejorar el proceso para llegar allá. Por lo tanto, no hay una solución. Mauricio Celis hoy no puede decir es que lo que hay que hacer es esto, que a veces es lo que quiere escuchar la persona, pero sí nos podemos acercar desde diferentes campos y en este momento desde la preparación física a cómo mejoramos los procesos para que ya no sea uno o no sean dos, sino de pronto sean 4 o sean 5, ¿cierto? Los mejores momentos de los mejores países tienen 4 o 5 personas. El mejor momento de Argentina me podía a mí juntar un Ríos, me confundo con Cañas, con Caleri, que en este momento está ahí en la pelea, con Gaudio, ¿cierto? Entonces, ¿eran 5 o eran 6? No eran tampoco 15. Eso no pasa, ¿cierto? Y nosotros debemos entender que esas camadas salen en algún momento. ¿Qué podemos hablar en este momento del tenis profesional? Pues nos limitamos básicamente a Santiago Giraldo, ¿cierto? Que es un niño que ganó a los 12, ganó a los 14, ganó suramericanos, ganó de gira, hizo de todo hasta que estuvo muy bien profesional. Pero también tenemos en este momento a Daniel Galán. Y Daniel Galán no cumple lo que hizo Santiago Giraldo, todo lo contrario. Es un chico que a los 12 años vio como el suramericano de Pereira, los que estaban jugando era Charly Sepúlveda, Esteban Gutiérrez y Manuel Arias. Ahí no estaba Daniel Galán. Él estaba mirando cómo jugaban los otros suramericanos, ¿cierto? Daniel Galán, cuando fue el sub-14 de República Checa, que creo que Wilson Rincón fue el que los acompañó, pues Daniel Galán estaba aquí entrenando en la Verdieri con su grupo de personas, mientras Charly Sepúlveda pues estaba allá, el mismo Manuel Arias, y esa vez, si no estoy mal, Juan Manuel, este chico Ramírez, Juan Martín Ramírez, era el que estaba allá. Entonces hay diferentes procesos. Está el proceso del que gana todo y lo consigue, pero también está el proceso del que el que no fue uno en 12, no fue uno en 14, no fue uno en 16, de pronto no tuvo muchos puntos ITF, pero se vuelve profesional, que es el caso que pasa en este momento de Daniel, que digamos lo conocemos y sabemos que es así, y en algún momento podríamos hablar que incluso no tenía preparación física adecuada a los 16, 17 años. Él abiertamente en algunas veces lo ha dicho, bueno, ya después de que yo asomé la cabeza, comencé a organizar una serie de cosas que antes no estaban como tan organizadas, ¿cierto? Bueno, a partir de esa problemática, pues podemos decir, ¿qué debo entrenar en los adolescentes? Porque ahí hay una problemática que no es porque yo sea académico o no es porque yo haya pasado 20 años en la cancha de tenis, porque a veces dividimos eso, todavía estamos peleando que es que el licenciado, que no es, eso no importa. Lo que importa es entender que necesitamos mejorar los procesos para llevar mejores personas. Y si trabajamos en equipo, mucho mejor, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en la época de la adolescencia y qué debo entrenar en la adolescencia? Es una gran pregunta donde hay que ponerle la lupa, porque pues tenemos unas teorías generales muy, muy básicas, donde nos dicen a nosotros, pues al niño póngalo a desarrollar multilateralmente, que juegue mucho, que desarrolle. Sí, ya lo hemos escuchado 1000 veces y eso debe ser así. Y cuando la persona ya es adulta o tiene un proceso de maduración terminado, pues tiene que trabajar fuerza, resistencia, velocidad. Sí, también lo hemos escuchado 1000 veces y sabemos que debe ser así. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Pues ahí ya digamos que muchos de las personas que nos gusta acercarnos, ya le entramos con un poquito más de miedo a la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya o lesionamos personas en el campo, ¿cierto? O estuvimos indagando y habían unos cambios demasiado complejos. Una de las explicaciones más fuertes que ha tenido la ciencia en esta época de la adolescencia se llama las fases sensibles. Y todos encontramos una solución donde dice, sí, por fin, aquí aparece un cuadro que me dice qué debo hacer a los 12 años, qué debo hacer a los 13, y que acá, sí,
Y ese cuadro ya lo he mostrado yo 1000 veces. De hecho, no lo han mostrado otras personas y yo siempre ataco ese cuadro, como lo pudieron ver en la exposición pasada. Y no es una ley. Sencillamente todos los niños de 13 años son diferentes, todos los niños de 12 años son diferentes y eso es muy claro. Y todas las niñas a los 11, a los 12 años son diferentes. Y tan diferentes que eso es lo que nos vuelve locos y no sabemos qué debemos hacer. Ahora, si yo voy a una teoría básica, que es la que yo quiero traer el día de hoy, si yo voy a una teoría básica, pues la ley del entrenamiento deportivo básica me dice evalúe, entrene y evalúe, ¿cierto? Y nosotros decimos, pero ¿qué debo evaluar? ¿Cierto? ¿Y cómo debo entrenar para volver a evaluar? Entonces esto es una lógica que todos tenemos en la cabeza. Yo debo evaluar para entrenar y evaluar. ¿Listo? Ahora, dentro de esa lógica siempre nos lleva a nosotros a que nosotros hagamos una caracterización del deporte, a que leamos qué dicen los autores, que cómo es el tenis. Yo en la exposición pasada saqué unos cuadros muy científicos con soportes científicos, ¿cierto? Donde están los diferentes autores diciendo que hay que entrenar en el tenis. Hoy me voy a devolver un poco más y voy a ir a Mark Kovacs en el año 2007, que hizo esta publicación. Pero pues yo tengo muchos lugares donde buscar la información. Si yo quiero hacer algo muy tradicional, me voy a los libros de acá arriba, ¿cierto? Horacio Anselmi, Jorge Aparicio, Hervé de Leuf, Carlos Vila Gómez, todos los manuales de la ITF, y ellos todos tienen una versión de lo que hay que evaluar, ¿cierto? Si yo voy a la ciencia, acá abajo, donde encuentro a Fernández, Reid, Kovacs, que son los que vienen haciendo investigaciones en los últimos 20 años de qué es lo que hay que evaluar y qué es lo que hay que entrenar, pues hay muchas opciones diferentes. No hay un punto fijo. Sin embargo, este cuadro es muy bonito y lo sacó Mark Kovacs en el 2007 y actualmente lo siguen trabajando mucho todos estos autores, que nos dicen a nosotros que pues básicamente el tenis tiene aeróbico, anaeróbico y algunos auxiliares. Que dentro del anaeróbico hay que trabajar la velocidad, la agilidad, la fuerza, la potencia y la resistencia muscular. Y que dentro de lo aeróbico hay que trabajar la resistencia aeróbica que lo comparte con lo anaeróbico, ¿cierto? Y el 100% trabajo aeróbico. Y la parte auxiliar, pues que debemos trabajar el autoconocimiento del cuerpo, el balance dinámico, la flexibilidad y la reacción y la anticipación, pues eso es tenis. Y eso es tenis no solo porque lo diga la cancha y la ciencia, sino porque pues eso es tenis. A veces el problema es decir, es que eso es academia. No, eso es real. Cualquier entrenador de tenis, cuando yo fui preparador físico, me dice la misma historia siempre. ¿Qué me dice un entrenador o el dueño de una academia? Me dice, Mauricio, es que yo necesito que este muchacho sea más rápido. Es que yo necesito que él mueva más rápido las piernas. Y yo siempre voy a responder lo mismo. No es que usted como entrenador necesite eso, es que el tenis exige eso. Jugar tenis exige ser rápido en distancias cortas. Ser tenis exige que usted sea ágil. Nadie me va a decir a mí, es que él ya es muy rápido y ya no quiero que le entrene la velocidad. No, eso no va a salir nunca de la boca de una persona que está en una cancha de tenis. Va a decir, si es rápido y puede más, mejor, porque eso es el tenis, ser muy rápido, ser muy explosivo y tener esa capacidad de agilidad, que abro paréntesis, la agilidad es la capacidad de ser veloz con cambios de direcciones, ¿cierto? Necesitamos que sean ágiles, eso exige el tenis, ¿cierto? Entonces eso necesitamos nosotros y necesitamos trabajar sobre este tipo de cosas. Ahora, pues hagamos una evaluación, que es lo básico. Siempre nos dicen evaluar, entrenar y evaluar, pero ¿quién va al campo a evaluar? Digamos que yo me fui al campo a evaluar y fui y evalué personas. Tengo acá una persona muy simpática para mí y muy antipática para muchos que se llama Nicolás Cortés. Y es un niño ya grande, adolescente, avanzado, que cuando yo le hice evaluaciones físicas de lo que dicen ellos, lo pueden ver acá abajo, velocidad, agilidad, fuerza explosiva y resistencia, encontré unas características muy interesantes. Tan interesantes que yo dije, este muchacho es diferente a los otros. ¿Por qué? Porque yo como preparador físico y por lo que llevaba evaluando niños, encontré algo de él que físicamente lo hacía diferente. Ahora, cuando yo voy y lo veo competir, en este mismo año, él tenía 14,7 años en ese momento. En ese mismo momento, él fue y le ganó una final en Pueblo Viejo de un grado 1 a Diego, se me va el apellido, este chico que está estudiando en Estados Unidos.
Diego... Bueno, Agudelo, Diego Agudelo, que siempre ha estado en la pelea, jugó con Charlie, jugaba los finales de clase C, bueno. Y Diego ya tenía 17, casi cumplidos 18 años. Y él con 14 años le ganó en 3 sets, pero en el primer set le ganó 6-1. Y el tenis tiene una cosa muy chistosa, que es que a veces yo a usted le meto 6-0 y el otro dice es que yo jugué mal, ¿cierto? Porque en el tenis no es solo lo que usted da, sino también lo que da el otro. Pero pues esa vez yo sinceramente me acerqué a ver un partido en el que encontré un muchacho de 14 años que en ese 6-1 lo que hizo fue tirarle más o menos 21 winners al del frente. Y yo dije, espere, él tiene algo que no tienen los otros, no solo en lo físico, sino también en el campo, ¿cierto? Y me acerqué a él y comencé a hacer un trabajo más seguido con él. Y digamos que yo lo que hice fue evaluar lo que decían las capacidades físicas, le saqué su porcentaje de masa muscular, su porcentaje de masa grasa, le hice una proyección de estatura final. En esa época él medía 1,77 y la idea era saber cuál era su proyección. Mi proyección hecha dice 1,89-62. En este momento ese individuo mide 1,88. Parece ser que le voy a pegar a la realidad. Y no desde la teoría, en el campo porque yo fui y lo evalué a él, ¿cierto? Haciendo pruebas físicas reales en campo. Este individuo, digamos que yo no hice esa tarea solo esa vez. Como ustedes pueden ver, él fue el evaluado 50 y péguele. Yo evalué más de 100 personas del ranking nacional. ¿Y qué hice cuando evalué más de 100 personas del ranking nacional? Con mucho esfuerzo y con las uñas, porque pues en esa época debo pues admitir que tenía una situación económica difícil y desafortunadamente aquí en lugar de ayudarle a uno le cierran las puertas. Pero pues igual finalmente evalué más de 100 niños y más de 100 jóvenes, igual que como evalué a Nicolás Cortés, ¿cierto? Y ahora yo bajo y pues bueno, todos soñamos que si evaluamos es para escribir algo. Pues ahí llego yo y escribo en la Federación Internacional de Tenis un artículo científico que lo que quiere es mostrar cuáles eran las características físicas de los jugadores de tenis colombianos. Porque así como evalué a Nico, evalué a más de 100. Y cuando uno evalúa más de 100, digamos que ya es importante no hablar solo de que yo evalúo, entreno, evalúo y yo, mejor dicho, hago maravillas en el campo, sino porque es información que es importante no solo para nosotros como colombianos, sino para el mundo. O sea, esto hay que llevarlo afuera y decir, bueno, Colombia está así, ¿cierto? Y se desarrolla este trabajo en la Federación Internacional de Tenis después de evaluar 100 personas. Y básicamente, ¿qué quiere este trabajo? Este trabajo lo que quiere es hacer ese sistema básico de entrenamiento lógico que hacemos todos, que es, ¿qué hago yo? Pues evaluar las características del tenis. Y todos esos artículos que les mostré ahora o los nombres de los autores están descritos acá abajo, donde dice que la fuerza, que el tenis, para jugar tenis se necesita movimientos explosivos, aceleraciones, cambios de dirección, todo lo que mencioné ahorita, que un tenista corre 5 o 8 metros, que se necesita fuerza explosiva y por eso es importante pues evaluar las características físicas del tenis. Si el tenis exige agilidad, evaluemos agilidad. Si el tenis necesita fuerza explosiva, evaluemos fuerza explosiva, pero hagámoslo real dentro de la cancha de tenis, ¿cierto? Y yo hice eso y ya me di cuenta que tenía una información importante, pues sencillamente la publiqué, ¿cierto? Ahora, lo que pasa en el tenis profesional es muy similar a lo que pasa en el tenis junior. Y ya hay muchos autores que nos dicen a nosotros, como pueden ver abajo, que Torre Luque y hay muchos otros autores, Kovacs, bueno, hay muchos para leer, Balgi, que lo dicen, que no olvidemos que entrenar un niño, lo más importante es pensar a largo plazo y no en el momento. Eso no me quiere decir que yo entrenar y entrenar de 12 lo voy a volver un monstruo. Yo qué saco con que acabe con los otros de 12 años, si entra dentro de ese círculo que mostré al principio, que llega a los 16 años y ya ni siquiera quiere jugar tenis y tiene las rodillas destruidas. Pues no me sirve de nada. Yo tengo que entender esta situación, evaluar a los chicos con lo que se necesita en el tenis, ¿cierto? Entendiendo que el tenis junior también tiene características muy similares al tenis profesional, solo que con menos intensidad y menos potencia, pero básicamente corren lo mismo, también necesitan velocidad de piernas, también necesitan potencia, y yo necesito comenzar a proyectar esto a futuro. Entonces saco este artículo que evalúa esas características, evalúa Repeated Sprint Ability, que es la capacidad de repetir velocidades, ¿cierto? Siendo un tema muy importante en el tenis, y pues lo llevo a la realidad.
evalúo lo que es la edad de la persona, la estatura, el peso, el porcentaje graso, entro en unos temas de maduración que ustedes ya me han escuchado hablar en otras charlas, porque la maduración se puede evaluar de muchas formas, de maneras directas y de maneras indirectas. Así como hablan que el VO2 se puede hacer dentro de un laboratorio, pero también con un test de Leyen en el campo, pues resulta que la maduración también se puede en el campo y también se puede dentro de análisis de radiografías y otras cosas. Se evalúa el salto horizontal, los 5 metros, los 10 metros, la agilidad de todos estos jugadores, porque este tema es muy importante, digamos que es algo que muchas personas han querido hacer, pero nunca lo hacen. Y yo en algún momento dije, pues yo los voy a evaluar, así me toque a mí mismo evaluarlos y yo mismo voy a hacer a ver qué es lo que pasa. Y me mandé al campo a hacerlo. Ahora, hay personas que desafortunadamente a veces en nuestras charlas de tenis nos dicen, es que en tenis nadie ha evaluado nada. Lo que tenemos que hacer es unos baremos, pero es que nadie lo quiere hacer. Eso es lo que nosotros escuchamos siempre. Es que lo que tenemos que hacer es mirar qué se necesita en el tenis para evaluar. Sí, pero pues digamos que yo ya pasé por ahí, yo ya lo hice, yo ya evalué los tenistas y ya lo he hecho antes con los chicos, ¿cierto? Y este párrafo que está acá en el cuadro es el sueño de muchos volviendo un ideal sin saber que ya se ha hecho, ¿cierto? Este estudio es una herramienta práctica para entrenadores y preparadores físicos con protocolos básicos de fácil acceso y que cualquier entrenador puede aplicar dentro de una cancha de tenis. Y esto es muy importante para encontrar el talento deportivo. Ahora, baremificar o sacar las tablas colombianas es muy importante, ¿cierto? Para el desarrollo del país y pues para países en vía de desarrollo. Esto que yo estoy concluyendo en un trabajo ya hecho hace 2 años atrás, bueno, me demoré 2 años haciéndolo y uno publicándolo, es algo que todavía es un sueño para muchos. Es que lo que tenemos que hacer es esto. No, lo que tenemos que hacer es hablarnos, entendernos unos con los otros y saber que hay gente que ya lo ha hecho y necesitamos trabajar con esas personas para tener mejores experiencias, ¿cierto? Entonces esta es la experiencia de la ITF que a veces me preguntan y esto es una temática que a veces la gente la sigue preguntando. La vez pasada tuvimos una muy buena charla donde nos hablaban un poquito de ciencia, dermatoglifia, no sé qué, y en las preguntas del chat estaban, ¿cómo evalúo la fuerza? ¿Cómo evalúo la resistencia? Pues sí, digamos que eso viene buscando este sueño que yo hice antes y que pues traigo hoy y voy a mostrar estas tablas. ¿Qué son estas tablas? Digo yo, los baremos con los que están soñando muchas personas. Los que dicen que no se han hecho en Colombia, ¿cierto? Los que supuestamente no existen porque nadie evalúa. Y yo puedo decir, si existen, si evalúan, y al lado izquierdo encuentran las niñas, al lado derecho encuentran los hombres, ¿cierto? Encuentra por edades, arriba de los cuadros, y me clasifica según el salto horizontal, 5 metros de velocidad corta, 10 metros de velocidad femenina, agilidad 10 por 5 metros, test de la araña, que son test que los profesores no solo saben que se puede hacer porque ya lo han hecho. Un entrenador hace esto en la cancha de tenis y ya lo ha hecho antes. Sencillamente yo traigo unas tablas del ranking nacional colombiano con más de 100 niños medidos, ¿cierto? Más de 100 niños medidos. En el artículo les aparece 80 y pico porque para producir la información hay números que se pierden. Hay niños que se pierden y ahí se pierde información en la parte científica. Pero en la parte práctica hay cosas que no se pierden y acá están las tablas. Acá están las tablas que mucha gente dice tenemos que hacer esas, ya están las tablas. No estoy diciendo que sean las mejores tablas del mundo. En este momento, si me devuelvo hacia atrás, a Nicolás y a muchos les evalué la capacidad aeróbica y él tenía un consumo de oxígeno de 50,21, que es muy bueno, ¿cierto? Y yo tengo algunos datos de resistencia aeróbica que no están en estas tablas, pero comenzamos, o sea, ya comenzamos. Ya podemos discutir si es esto o no es esto, pero avanzar un poquito más. Y a las personas que dicen yo tengo un proyecto de evaluar, yo los invito a que se unan conmigo porque yo ya evalué. Y yo ya sé que es ir al campo de tenis a evaluarlos a ellos y esa experiencia les sirve a ellos. El problema es cuando en nuestro país alguien dice es que tenemos que ser los pioneros, es que nosotros vamos a ser los primeros en hacer historia. Si yo quisiera vender esto, digo, vea, es que yo soy el único que he hecho esto, vale 100.000 pesos la hora entrenar conmigo, ¿y yo qué le aporto al tenis colombiano? Nada.
Yo le quiero aportar al tenis colombiano, estas tablas ya las tiene Jorge, se las envié antes de la presentación, y la persona que las necesite las puede tener en la mano, puede evaluar sus niños, mirar si está bien, regular o excelente, con los datos de los tenistas nacionales que yo evalué en Bogotá y unos poquitos que vinieron a competir en esa época, de otras ciudades. Ahora, ¿cuál es el ideal y el paso a seguir con estas tablas? ¿Qué mejor que medir cientos? Si yo puedo medir cientos, cientos de 10, 12, cientos de 12, 14, cientos de 14, 16, pues mejor, porque estas tablas ya no se van a llamar baremitos, sino se van a llamar percentiles. Y los percentiles es el paso a seguir para poder hacer una excelente construcción que le sirve al entrenador en la cancha. Estos no son números allá aislados que yo en una biblioteca comiendo libros hice. Yo lo que salí fue evaluar niños reales de nuestro tenis colombiano y lo volví números. Así es como se hace en campo y en el otro lado también. ¿Listo? Y rompemos esa discusión general que tenemos acá de que si es licenciado, eso no me importa, lo que importa es que hay que evaluar a los niños, hay que proyectar a futuro y trabajando en equipo podemos llegar a hacer cosas muy interesantes en Colombia. Ahora, estas tablas hay que avanzarlas. Es un proyecto que al que mande la piedra yo siempre le voy a decir lo voy a ayudar. Les digo que no es mi interés prioritario y que cuando hice esto me cerraron las puertas muchas personas. Y me dijeron, voy a preguntar si los papás le quieren ayudar a usted. Así me decían. Y yo decía, no, pues yo lo que quiero es ayudarle a Colombia. Y en otros lados me decían, pero ¿quién es usted? ¿Usted de dónde salió? Si usted no sale en la propaganda o no es el de las conferencias, pues usted, como dice un amigo mío, usted no es nadie. ¿Cierto? Y desafortunadamente se pierden cosas muy importantes que pasan dentro de Colombia. Estas tablitas, con mucho cariño para ustedes, es un principio, no son excelentes. Hay muchas cosas por mejorar, hay cosas aeróbicas que hay que meter, pero sí son unas cosas que comienzan a ayudar que de a poquito avance Colombia hacia adelante y no sigamos dando vueltas. ¿Listo? Bueno, después de esa evaluación, la pregunta normal siempre es, ¿y qué debo entrenar? Pues ya evalué y ahora ¿qué entreno? Pues hay muchas historias y nos las pueden contar de diferentes formas. ¿Yo qué les puedo decir? Que en lo tradicional voy a los libros de tenis o voy a teoría general del entrenamiento deportivo y me estrello allá con el señor Manso, Platonover, Honchasky, Navarro, Forteza, que ustedes lo conocen allá directamente y personalmente de Cuba, o el señor Bompa. O también puedo comenzar a leer la literatura actual y comenzar a mirar qué están haciendo los países más fuertes para intentar hacer lo que ellos hacen. De hecho, hoy me voy a casar no con esto, porque yo a veces voy y hablo de maduración, hablo de fuerza y la gente no entiende y no sabe pues qué es todo eso. Me voy a ir a la parte básica, que es lo que querían. ¿Dónde están los baremos? Pues ahí están los baremos. Hay más baremos y hay muchos en los libros de la ITF en los que están mencionados, ¿cierto? ¿Que hay que evaluar colombianos? Sí. Bueno, y hay otras cosas importantes. Ahora, cuando yo voy a alguien de entrenamiento deportivo, pues él, basado en esto, me va a decir que me recomienda Bompa, que me recomienda Navarro, pues porque es la literatura que llega en español a Colombia. Desafortunadamente, lo que ustedes ven abajo está en inglés. Y eso nos divide entre el mundo completo y Colombia. Y eso nos hace que persigamos a Argentina y que persigamos a España. Y lo que traducen los rusos al español, que cualquiera que se haya tomado la molestia de leer un libro de Bulatov o de Platón, ve que eso está como raro cuando se pasa al español, porque pues esa traducción ruso-español es compleja y hay algunos inconvenientes. Entonces, yo hice un trabajo muy sencillo de qué hay que entrenar. Pues si yo evalué la fuerza y evalué la velocidad corta, pues debo entrenar la fuerza y la velocidad corta de los niños. Yo necesito que ellos sean más ágiles. Y yo después vine e hice un pequeño trabajito de entrenamiento deportivo en el que tomé a estos individuos y los entrené. ¿Qué hice esta vez? Pues yo ya trabajaba en la Liga de Tenis de Bogotá y hice una estructura de esa lógica que muchas personas quieren escuchar, que es evalúo, entreno, evalúo, entreno y evalúo, pues para ver si sirve lo que yo estoy entrenando. ¿Cierto? En esto se basa, digamos que lo básico que todos entendemos de entrenamiento deportivo. ¿Qué evalué? Pues yo hice unos protocolos que son necesarios para tenis, como velocidad de 20 metros, ¿cierto? Evalué la agilidad de 10 por 5 metros y evalué el salto horizontal. ¿Por qué? Porque es potencia en miembros inferiores.
Ahora, si esto es tan importante en el tenis, pues también hice unas evaluaciones antropométricas y, bueno, el cuento de maduración que no estoy trayendo el día de hoy, ¿cierto? Evalué esto, entrené 4 semanas, volví a evaluar y entrené otras 4 semanas. ¿Cómo hicimos ese programa? Digamos, el lunes hicimos todo un trabajo de pliometría velocidad del entrenamiento de la hora. Era una hora de preparación física. Y el lunes hicimos todo el programa. El martes hicimos mitad de flexibilidad y fortalecimiento y la otra mitad de pliometría y velocidad. Después, ¿qué hicimos? El miércoles completo. El jueves nos pusimos a hacer juegos recreativos, porque son chicos en promedio de 13,8 años con los de este estudio. Y finalmente, el viernes era una sesión de solo fortalecimiento y prevención. ¿Yo por qué hice esto? Primero, porque es la lógica que queremos todos saber qué pasa, si el entrenamiento sirve o no sirve. Y dos, porque yo siempre cuando escribo y cuando hablo mando unas controversias. ¿Y qué controversia quise mandar? Aquí. Aquí yo quise mandar la primera. Pliometría para niños es peligroso. Eso es malo, eso no es para niños, ¿cierto? Y yo lo estoy mandando de la siguiente manera. Entreno ese trabajo el lunes, la mitad el martes, entreno todo el miércoles, pero lo que es el jueves, el viernes y la mitad del martes, trabajo para evitar la lesión. Y el sábado y el domingo descansa. ¿Qué quiere decir? Que de 7 días de la semana, de 7 días, ¿cierto? Tengo apenas 2 horas y media de entrenamiento y todo el resto es para recuperación y para evitar esa futura lesión. Ahora, también mando un segundo trabajo. La gente dice pliometría no, pero que el niño salte lazo. Yo les digo como profesional en deporte, ¿saltar lazo qué es? Pliometría, viejo, está haciendo pliometría. ¿Cierto? Que no haga pliometría, pero que salte lazo, listo. Entonces, el entrenamiento de acá, muy orgulloso de hacerlo con las uñas, porque yo evalué con las uñas y hoy este trabajo es con las uñas, pues yo quería que los profesores pusieran métodos de entrenamiento de saltar lazo, correr 15 metros, ¿cierto? Hacer multisaltos con cono, ¿cierto? Y hacer combinaciones de saltar y correr. Porque la ciencia no es solo en el laboratorio, la ciencia es en la cancha de tenis. Y esto fue hecho en la cancha de tenis, ¿cierto? Entonces distribuimos cargas a las 8 semanas, donde un día era trabajar, por ejemplo, 300 saltos en la semana 1, 300 saltos de lazo con velocidades de 20 metros, 10 velocidades de 20 metros, multisaltos de 15 a 20 centímetros en pasto, porque saltamos en pasto para cuidar a los niños, ¿cierto? Hicimos muy buen fortalecimiento de cuádriceps, etcétera. Y finalmente sacamos este programa. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Pues encontramos que sí hay adaptaciones en los niños funcionales, tanto en los niños como las niñas. ¿Qué quiere decir esto? Los hombres mejoraron casi de 170 centímetros de salto a más de 190 de salto en promedio. Y si yo puedo ver lo que pasó en las primeras 4 semanas, fue un incremento muy grande. Después se estabilizó el trabajo para pensar si lo que estaba haciendo estaba bien o hay que cambiar esa forma de entrenar, ¿cierto? Y las niñas mejoraron también, pero mejoraron mucho menos que los hombres con este plan de entrenamiento en el salto horizontal. Ahora, en velocidad de 20 metros la tabla está inversa porque arriba hay más tiempo y abajo hay menos tiempo, ¿cierto? Entonces mejoraron el tiempo. Y los hombres mejoraron un poquito más que las mujeres. Parece ser que esa ambición mía de entrenar pues con las uñas, según lo que hacían los grandes países, sí sirvió un poquito en 20 metros y en salto, pero pues hay muchas cosas que discutir ahí. Si yo científicamente me paro a hablar esto, ahí tiene muchos huecos, tiene muchos baches. Pero yo digo que orgullosamente con 20,000 pesos la hora como preparador físico lo hice. Lo hice y eso me paró en mi primera conferencia. ¿Y qué estoy haciendo yo? Pues volver real lo que pasa en una cancha de tenis. Entonces, mejoramos los tiempos en mujeres, mejoramos los tiempos en hombres. Finalmente, la agilidad, que es tan importante para el tenis. Las mujeres mejoraron muy poquito y los hombres mejoraron mucho en el primero y después se adaptaron. Si yo quisiera hablar de ciencia en este momento, discutir esa temática, pues digamos que esto es una adaptación de un niño. Y esto no me está asegurando a mí que él vaya a mantener esta adaptación a lo largo de los años. En esta época yo ya tengo muy claro que esto fue un proceso que yo desarrollé en ese momento, que satisfacía mi necesidad de saber si un niño podía mejorar la potencia y la agilidad en la cancha de tenis con un programa de entrenamiento serio, con una cuantificación en la evaluación y con una cuantificación en las cargas de entrenamiento. Y efectivamente lo descubrí.
Ahora, yo les puedo vender esto como lo vendería una persona que viene de otro país. Vea, yo soy un mago y le mejoro la potencia a los niños y mi hora vale 100.000 pesos. Y vuelvo y lo digo, no, lo hice con las uñas y de una vez les encuentro el contraataque. Cuando uno escribe un artículo y conoce muy bien sus puntos débiles del artículo es porque tiene muy claro para dónde va y qué es lo que toca hacer más adelante. Y yo tengo muy claro cuáles son los puntos débiles de esto. Los niños sí pueden mejorar. Ahora, si yo hago este tipo de entrenamientos antes de unos torneos importantes, por ejemplo, un suramericano, a los chicos de Eduardo Castañeda, pues pueden llegar siendo mucho más rápidos y mucho más potentes para el torneo. Después, cuando pierdan esa habilidad, pues por lo menos ya jugué el torneo y me sentí bien en la cancha, ¿cierto? Eso no le va a garantizar nada futuro, pero sí le va a garantizar que hay un experto trabajando con los chicos que son en el momento que son para hacer una mejor representación. Bueno, avanzando, las conclusiones, ¿cuáles son? Pues básico, que sí se pueden mejorar las capacidades con un entrenamiento de esos, ¿cierto? Y que esto transmite al tenis, porque es que una cosa es el físico aplicado al tenis y la otra es hablar solo de tenis o solo de físico, ¿cierto? Que yo vuelva más ágil al chico y con más fuerza explosiva, quiere decir que él va a jugar mejor su partido de tenis, ¿cierto? Esto tiene una expresión real en el campo. Comparación de Colombia con los países potencia en el mundo. Acá viene lo más interesante. Yo acá Colombia lo pinté muy grande, porque si lo pongo del tamaño del mapamundi, de pronto se le baja la fuerza a muchas personas que se nos paran al frente a decir, es que yo estoy en lo mejor de Colombia. Yo siempre lo digo así, Colombia es uno de los 208 países que tiene el planeta. Uno de 208, y no es el mejor en deporte, ¿cierto? Que a nosotros nos gusta decir, vea, yo soy el de la foto, aquí está mi medalla, es que yo soy el metodólogo y soy el mejor de Colombia. Yo siempre le abro la cabeza a mis estudiantes, a mis compañeros docentes y a las personas en el campo. Colombia es un país más y no es el mejor, acá lo pinté grande. Yo amo mi país y por eso hago estos trabajos. Pero pues hay que mirar qué hace Canadá, qué hace Inglaterra, qué hace Rusia, ¿cierto? ¿Qué hace Francia en tenis? ¿Qué hace España? No podemos quitar a España porque son los verdaderos potencias mundiales de tenis. Ahora, yo decirles es que mejor dicho, es que yo quiero ser el mejor preparador físico de tenis. No, no me interesa. Yo estoy en este momento, ahorita les muestro, estoy en unos trabajos de investigación que quiere tener una visibilidad internacional. Y a eso le estoy apuntando y mientras yo pueda ayudarle al tenis colombiano le voy a ayudar, pero pues también tengo muy claro en qué ando yo. Ahora, Colombia, con las uñas, ¿qué hace Colombia en preparación física comparado con las potencias del mundo? Colombia con las uñas quiere evaluar. Eso es lo que quiere hacer. Quiere encontrar esos baremos soñados que yo les mostré ahora y que algún día los tengamos. Desafortunadamente, yo no quiero hacer una crítica hoy de lastimar corazones, porque hay personas que sueñan con eso y hoy, digamos que yo de una manera muy fría le estoy atacando un poquito su sueño y no quiero ser malo al decirlo, pero nosotros estamos muy atrasados al estar pensando en esto, porque ahí, los países están en otro cuento en este momento, ¿cierto? Nosotros buscamos la solución en los problemas en las personas que estudiaron entrenamiento deportivo o hicieron una maestría en alto rendimiento o bien y nos habla bonito de lo que es un proceso de alto rendimiento. Nosotros siempre vamos y uno va a mirar y se convirtió el preparador físico de la persona en tenis, de una academia de tenis, pues porque el tipo viene con un cuento bien elegante de lo que es el entrenamiento deportivo, así no sepa coger una raqueta de tenis, ¿cierto? Pero, y no está mal, vuelvo y les digo, no es una crítica destructiva, es constructiva. Si yo me doy cuenta que necesito de la preparación física, ¿a quién busco? Pues casi siempre voy y busco al que medio estudió un poquito esa vaina a ver qué nos puede ayudar. Y no está mal. Pero pues igual son pasos mucho más atrasados que lo que está pasando en el mundo en este momento. En este momento están encerrados haciendo la misma conferencia países más fuertes con temas que nos metemos ahí y no entendemos lo que están hablando. Es tan avanzado que no lo entendemos, ¿cierto? Ahora, buscamos la solución en alguien que hace la conferencia en entrenamiento deportivo o miramos lo que sobró de otro deporte. Duélanos o no nos duela, el fútbol es el deporte más fuerte en Colombia. Y los preparadores físicos que no sirvieron en fútbol se van para los otros deportes. Y llegan a voleibol, llegan a baloncesto y llegan a tenis. ¿Por qué? Pues porque ya no les dio allá y ahora se vienen para acá. Y no lo critico, como lo digo. Yo lo digo de corazón. Está bien, porque si el que viene de fútbol lo hace mejor que el que está en tenis, pues que venga y lo haga, ¿cierto? Y esa es la realidad que vive Colombia en este momento.
Unos soñando acá arribita, otros ya cogieron el de fútbol y otros ya están mirando quién de entrenamiento deportivo les salva la vida. ¿Qué hacen los países desarrollados? Desafortunadamente tienen evaluaciones serias, mucho más serias que las que yo hice acá, ¿cierto? La ciencia apoya el trabajo en campo. Sencillamente los laboratorios están a disposición de apoyar las federaciones, las ligas y los centros deportivos. Nosotros no tenemos apoyo de la ciencia. Y lo digo como docente y con el respeto que merecen mis compañeros. Hay gente nadando entre libros en sueños y no bajan a la cancha a ver la importancia dentro de una cancha de tenis de eso. No bajan a la realidad a untarse las manos. Y yo puedo decir que me unté las manos. Y el que fue a la liga de tenis me encontró en el piso jugando arrastrado con los niños, muy feliz de jugar con ellos. Porque esa es la realidad, hay que ir al campo. El de allá no se quiere ensuciar y venga, les hablo un poquito de teoría y los enredo, ¿cierto? Pero pues no hay ciencia real apoyando en el campo. Y eso es muy importante que sí pasa en el desarrollo y que no pasa en Colombia. Y por eso nos vamos quedando cada vez más atrás. Ahora, hay personas demasiado estudiadas, pero demasiado es demasiado. Y lo digo porque pasé mi pedacito por Francia, pasé mi pedacito, conocí entrenadores de países muy fuertes, vi gira europea, yo sé muy bien, sin necesidad de ser entrenador en campo, yo sé qué es ir con 3 chicos colombianos y enfrentar a 3 chicos europeos que son el doble de grandes, el doble de altos. No necesito estar allá para entender eso. Así el entrenador que fue me diga, es que usted no es de campo. No, yo no soy de campo, pero no necesito serlo para entender que su chico se paró al lado de uno de 1,80 a los 13 años y el de 1,80 usted no le podía responder los servicios porque sacaba muy duro. Eso yo lo entiendo desde los libros también, ¿cierto? Ahora, estas diferencias son políticas, estas diferencias son a nivel de educación, estas diferencias son a nivel, mejor dicho, la liga, las instituciones del tenis no funcionan como deberían funcionar, digámoslo de esa manera. ¿Listo? Mientras que en otros lados sí funcionan como debería funcionar. La plata baja donde tiene que bajar, la educación es diferente. Aquí nosotros trabajamos y decimos es que yo soy doctor. Y como yo soy doctor, mejor dicho, yo sé de todo. Hombre, yo estudié en Portugal, que no es un país muy fuerte. Y todo el mundo es doctor. A mí me daría pena decir yo soy doctor, porque van a salir por ahí unas 500 personas del área de deporte que me dicen, yo también soy doctor. Todo el mundo es doctor allá. Y si usted va a una cancha de tenis, encuentra lanzando pelotas y de preparador físico personas que acabaron su maestría y su doctorado. Y eso no los hace mejores, no estoy diciendo que la vaina es de estudio, pero sí apunta y ayuda un poquito más al progreso real del tenis. ¿Listo? Sí ayuda un poquito más. Si mi preparador físico es más estudiado que un cumis, mejor. Y si fue extenista, mejor. Porque acá todavía lo dividimos con un hacha. Es que usted no fue extenista. Amigos, yo vi gente en la cancha de tenis que fue top 600 ATP y que tiene un doctorado. Yo lo vi trabajando con los niños en el campo. Entonces, ¿qué le digo a él? ¿Que es que él no fue profesional? También lo fue. ¿Qué le digo a él? Que no estudió, pues también estudió. Yo siempre voy a dividir esa barrera y voy a decirles que tenemos que trabajar en equipo, los de la cancha y los de los libros, porque en equipo avanzamos más que estando en unas peleas innecesarias. Finalmente, ¿qué hacen en las evaluaciones de rutina en los países desarrollados? No voy a decir que todas las academias tienen esto, porque no las tienen, pero cuando usted pertenece a una federación, a un equipo nacional o a un programa serio, usted básicamente va y hace un análisis de fuerza directa con una máquina isocinética de fuerza. La única máquina que mide la fuerza directamente, la única. Un RM no mide esa vaina, porque tiene errores, y tiene muchos errores. Ahorita si me lo preguntan, con mucho gusto. Que yo voy a ir y electromiografía. La electromiografía lo único que mide son impulsos eléctricos y de manera indirecta quiere hablar de fuerza. Lo único que me mide a mí una fuerza directa es una máquina isocinética. ¿La hay en Colombia? Sí la hay, pero mucho más viejita y anticuada que esta, es mucho más viejita. Y mejor dicho, si usted no ha ganado oro olímpico, usted no puede ni acercarse 1 metro de esa máquina, a pesar de que es un vejestorio, ¿cierto? Y ellos tienen acceso a la última tecnología y esta máquina tiene unas palancas que ustedes ven por allá atrás que se adaptan para los brazos, para las piernas, para los diferentes grupos musculares, igual que en un gimnasio, y evalúa la fuerza máxima.
sin necesidad de hacer tantas vueltas, ¿cierto? Y eso nos ayuda a nosotros a poder evaluar y de pronto mirar un potencial. Estos son directamente tenistas en la misma máquina mirando otras posiciones, como por ejemplo la importancia de la rotación interna del hombro, que es muy importante en el tenis, ¿cierto? Y son estudios de Ruther en los Estados Unidos, que es un gran autor, ¿vale? Tienen la fuerza explosiva de piernas, eso es rutinario. Esto ni siquiera es ciencia, es rutinario. Es lo que vaya a hacer un tenista a los 13 años que pertenece a la Federación Francesa de Tenis o a la Federación de Canadá de Tenis. Él va y hace esto como si nada, así para nosotros sean cosas muy avanzadas. El salto horizontal, el salto vertical, perdón, eso lo hacemos nosotros aquí con unos tapetes que queremos decir es que mi OptoJump es lo último en Carachas. Perdón, mi Axon Jump, que es un tapete, es lo último en Carachas. Uf, eso es de los años 80 en Europa, ¿cierto? No puedo decir que esto es lo último, no, hay unas plataformas fuertísimas que de hecho en el centro de alto rendimiento hay, que son más avanzadas incluso que este aparato, que ahora por infrarrojos mide el salto. Este se llama OptoJump, pero hay aparatos mucho más avanzados que esto. Miden las velocidades no con el cronómetro, sino con fotoceldas. Eso es rutinario, ¿listo? ¿Qué más hacen en campo? Que nosotros sí podemos hacer y no hacemos. El lanzamiento de balón medicinal en la actualidad lo ejecutan con gesto de drive, con gesto de revés y con gesto de saque. Esos son valoraciones físicas que hacen en la actualidad. ¿Hacen el test de Ledger? Sí lo hacen. Y lo hacen como rutinario de control. Aquí a veces lo hacen como entrenamiento. Dice, hágale un Ledger diario para que él entrene. Bueno, pues no lo veo tan viable, pero pues al menos que una vez al mes hagan una rutina, perfecto. En la actualidad se mide mucho esto que se llama RSA, que yo ya lo evalué en campo. Significa repetir velocidades, la habilidad de repetir velocidades. De hecho, una investigación que queremos hacer y estamos trabajando en eso, lo que quiere es mirar cómo se recupera el individuo por medio de la variabilidad de frecuencia cardíaca de un trabajo de repetición de velocidades. Porque esto es muy importante en el tenis. Hay chips en las raquetas, que eso sí ya lo saben y lo conocen, que nos midan qué tanto acelero la velocidad de la raqueta. Antes ponían en las rutinas de los chicos en otros países ese medidor de velocidad de los golpes en la malla, el que mide cuando pasa la pelota qué tan duro va la pelota. Ahora están utilizando mucho la capacidad de acelerar la mano, porque el que acelera la mano es el que batea la bola y le pega duro realmente, ¿cierto? Entonces eso están haciendo. Y aportes desde la investigación hay muchísimos, muchísimos, que incluso aquí nosotros que nos creemos grandes investigadores estamos lejos de eso. Primero, la máquina isocinética la usan para investigación y la usan mucho. ¿Listo? Las evaluaciones de maduración que no hablé hoy, la hacen mucho. Hay 4 formas de ejecutarlas y una de ellas y la más importante es la de radiografía de mano. Eso lo hacen porque están prediciendo la estatura que va a tener al final el chico y no con los métodos de los radiólogos de acá. Yo les digo de una vez que yo tengo unos métodos mucho más actualizados y yo mismo las analizo. Yo soy el que hace eso, ¿cierto? Y hay una ciencia que se llama antropología. Y la antropología quiere estudiar un poco, se pasó a lo que se llama kinesiología en otros países, pero aquí se llama fisioterapia. Y desde la antropología pasaron estudios avanzados al deporte. ¿Qué son esos estudios? Pues mirar quién es usted y para dónde va usted, quiénes fueron sus abuelitos, qué características tiene usted. Y ahí se viene, 1, análisis de maduración, 2, dermatoglifia, que es el de las huellas dactilares, 3, hay estudios de 2D y 4D. Esto por mencionar por encimita, porque hay placas de muestras de dientes para mirar sus ancestros y usted quién es y para dónde va, y físicamente hay unas coincidencias con los diferentes estudios. Ahora, pues eso lo sabe uno cuando se mantiene leyendo de pronto la información actualizada. Cuando uno no, pues viene alguien y me dice a mí, es que la dermatoglifia es lo más importante para descubrir la parte genética. ¿Por qué? Y nos cuenta porque hay unas asociaciones muy interesantes, por eso es ciencia, entre la fuerza, la velocidad, la resistencia de algunas características físicas importantes según la forma de tu huella. El problema es cuando yo no entiendo que todo esto no es una solución al problema. Eso es acercarse a solucionar el problema, porque en alguna medida sí hay unas relaciones importantes. Y la ciencia se acerca, pero la ciencia tampoco es la fórmula mágica. La ciencia se acerca a que lleguemos a eso. Y a veces incluso los mismos docentes o los mismos investigadores, pues nosotros en nuestros atrasos decimos que esto es lo último en Carachas. Yo puedo ir y venderles la idea de que lo que yo hago con la radiografía, mejor dicho, deme 300.000 pesos que yo se lo hago.
Y no lo voy a hacer. Yo solo les digo muy honestamente que eso nos acerca a cosas importantes, pero no nos soluciona el problema. Ahora, si yo les vendo cualquiera de estos de acá arriba como que esto es la solución, pues mucha gente dice miércoles lo de las huellas, pero mejor dicho, Celis, si eso ya lo hicieron en tenis, ya midieron a Federer, entonces todo el mundo comienza a inventarse cosas en la cabeza y yo solo les digo que son las aproximaciones. Es más, son aproximaciones tan lentas que en el caso de la dermatoglifia hay unas cebras especiales de análisis que tienen los rusos y tienen los países desarrollados. Nosotros acá estamos con métodos mucho más antiguos, incluso dando nuestros primeros pines. Yo conozco, en la universidad hay personas que se están acercando esto al fútbol profesional y yo digo tan chévere y me gusta, estoy atento a lo que ellos están haciendo. Me gustaría discutirlo con ellos, a veces no da para discutir, pero pues bueno, chévere. El 2D, 4D pasa lo mismo. Se analizan ecografías de tórax y de corazón para mirar la adaptación del ventrículo izquierdo. Ciencia pura, para mirar cuánto inyecta y cuánto aplica, ¿cierto? Variabilidad de frecuencia cardíaca, eso ya lo han escuchado antes, está muy actual. Incluso para evaluar la composición corporal. Mientras acá vendemos que tenemos un InBody, que nadie tiene, que una tanita, no sé qué, y si sé cuántas, pues yo miro, sonrío y chévere, profe, bacano, y en el fondo yo conozco que ellos tienen allá una cosa que se llama plestimografía por aire, que es mucho más avanzado que eso, y que incluso ha encontrado que la misma antropometría básica de tomar los pliegues es mejor que la de la electricidad. A mí ya me han dicho, tome el aparato para que mida sus chinos. No quiero, gracias. Y en el fondo tengo toda la teoría que me dice no lo vaya a hacer porque se comienza a meter por el camino que ya se han metido otros, ¿cierto? Y estas cosas, incluso a nivel científico, no las entendemos. Qué bonito que yo pudiera hacer un análisis de muchas variables diferentes acercándose al mismo punto, pero acá todavía jugamos al primer pin, que es, ¿qué relación tiene esto con la fuerza? Eso es un trabajo básico que realmente con eso, pues, si queremos visibilización internacional no vamos a llegar. Si yo digo, la radiografía con una capacidad física no llego a ningún lado. Tengo que hacer una batería de test y bueno, mejor dicho, después hablamos de la parte científica. Mitos que nos pueden confundir. Acabando mi presentación que se me alargó un poquito de lo que tenía pensado. Ojo con esto sirve pero nos confunde y nosotros debemos pensar antes de actuar. Primero, el preparador físico es una persona que por obligación entrena y tiene una apariencia física gigante. Hombre, si él es fuerte y lindo, mejor. Pero yo no lo contrato a él por eso, hombre. Lo básico, yo le pido a mi querido país, porque yo amo el tenis, que cuando llega un preparador físico a una academia, a la federación, a las ligas, yo lo contrato a él por lo que él le puede aportar a mis niños. Y lo digo porque lo viví. Lo digo no porque lo esté inventando, sino porque el que manda en un lugar dice, venga, y ese gordito ahí, ese man de físico, ¿qué? Hombre, qué pena, pero ustedes, lo voy a decir groseramente, son muy brutos y toman la decisión a base de eso y las manos del tenis nacional están en personas que no saben de tenis. Nunca cogieron una raqueta en su vida y le están diciendo, y ellos son los que contratan a los entrenadores. Y la preparación física es algo indispensable para el futuro, indispensable. ¿Y sabe qué hacemos? Bien musculoso, como digo yo, una risa hermosa y bien bruto. Y ese es el que contratamos. Si es atlético, inteligente, mejor. Pero si no, por amor a Dios, pasen esa fase básica. A pesar de que es muy triste ver que los directivos lo ven así. ¿Listo? La preparación física juvenil según escalas. Es que si yo trabajé en la federación, yo soy mejor que los de la liga. Si yo trabajé en la liga, soy mejor que los de los clubes. Falso. En las escuelitas hay gente más inteligente, mucho más inteligente, y que puede hacer mucho mejor trabajo con los niños, porque esto no es de inteligencia. Borro lo que dije, sino que puede trabajar mejor con los niños. Hay personas allá rompiéndose las uñas que nadie conoce, mientras en la federación están, es que yo soy el director de preparación física, ¿cierto? Hay gente que prefiere comprarse una sudadera bien linda para verse bien lindo y hay gente que prefiere comprarse un cronómetro para poder evaluar a los niños. Hay esos dos tipos de preparadores. Entonces, otro error gigante es que yo soy preparador físico profesional.
Y como los míos son los pros, o sea, los profesionales, ¿cierto? Entonces yo soy la mejor opción para su niño. Claro, si yo me tomo una foto, le digo a SAT, venga, déjeme tomarme una foto al lado de Daniel un día trabajando, ¿cierto? Y me tomo una foto y vea, es que yo entreno al profesional, eso vende hartísimo. Y la gente dice, claro, pues si este man es entrenador del profesional, pues es el mejor para entrenar a mi hijo. Porque quién más que mejor dicho, si entrenó a Falla, ¿por qué no va a entrenar a mi hijo? Si entrena a Santiago Giraldo, ¿por qué no va a entrenar a mí? Eso es falso. Porque un niño está en etapas diferentes a las de un adulto, diferentes. Y el que no sabe de fisiología pediátrica y el que no sabe del cuerpo de los niños, pues no puede entrenar a los niños. No puede. ¿Listo? El profesional o el licenciado ya son expertos en preparación física. No. Lamento decirles, todas las cosas que le he dicho sirven. Si él es lindo y fuerte, mejor. Si él es entrenador de un profesional, mejor. Si él es licenciado, mejor. No estoy diciendo que es mejor. El problema es que nos venden que eso es el todo. Entonces, como yo fui a una universidad, yo soy súper profesional o súper preparador físico. Eso es falso. En mi universidad tienen que estudiar administración, tienen que estudiar salud, tienen que estudiar pedagogía, tienen que estudiar un poco de cosas, pero preparadores físicos finos no son, no son. Es más, la clase de fisiología pediátrica dentro de fisiología del ejercicio, por ahí es una. Y eso para los profes que medio se acercan al corazón de un niño, que es totalmente diferente al de un adulto. ¿Listo? Entonces yo les digo de una vez que ser profesional tampoco es estar allá arriba. Esos son cuentos chinos y guerras tontas, porque nosotros lo que debemos hacer es trabajar en equipo. ¿Listo? Ahora, ¿el preparador físico del gimnasio es el mismo de los niños? Odio escuchar eso. Lo odio. Que hay un gimnasio dentro de mi club y el entrenador físico es él. Yo les digo, puede ser bueno. O sea, eso no vuelve malo a una persona, no lo vuelve malo. Pero tengan cuidado, porque yo no me gusta el mundo de los gimnasios, odio el mundo de los gimnasios, y allá hay cosas para tomar. Todo el mundo quiere hipertrofia muscular. Allá hay una serie de cosas que pueden lastimar a los niños. Y claro, el man está allá y claro, yo soy preparador físico. Bueno, es un error muy grande. De una vez les digo que es un error gigante. ¿Listo? Y finalmente, expertos en preparación física le van a hablar a usted en un lenguaje que el papá entiende y el entrenador entiende. ¿Por qué? Porque cuando llegan y nos hablan en chino, uy, ese man sabe hartísimo. Eso acá que la hiperplasia, no sé qué, que viene y que nos chuza y que se toma unas vitaminas, no sé cómo, y él nos habla de la fisiología, lo que hace es enredarlos. El que verdaderamente le puede aportar, le dice, vea, no le dice, potencian miembros inferiores de la fosfocreatina, no les dice eso, no les dice eso. El que de verdad sabe y quiere aportar, le dice, vea, evaluamos un salto. Evaluamos un salto. Y el promedio del salto es tanto. Ese es el que aporta. Ese que habla en chino y la fofocre. Hombre, sí, y yo tuve que aprender eso. Y hay espacios donde yo tengo que discutir esas cosas. Pero el que de verdad nos aporta nos habla claro. Nos dice, vea, hicimos esto y el resultado fue esto. Se acabó. Se sienta a hablar con el entrenador, como yo me he sentado a hablar con los entrenadores, en la misma mesa, a hablar claro. No es ese que habla en chino y todo el mundo detrás porque, mejor dicho, no, eso es un error muy grande. Por favor, no hacer estas reflexiones. Las organizaciones dejan al entrenador menos preparado con los niños. Eso pasa en Colombia. Yo como soy pro, trabajo con los pro, ¿cierto? Pero usted que, mejor dicho, llegó, lo digo con el debido respeto, como la hora del boleador o del cadí vale 15.000 pesos. Pues él por esos 15.000 pesos que haga el físico de los niños. Me tomo la cabeza en público. La persona mejor preparada para, si quieren rendimiento deportivo en la ATP y la WTA, la persona mejor preparada debe estar con los niños y con los jóvenes. La mejor preparada. Hago una comparación con la educación. La persona que tiene un doctorado en un área, en Finlandia y en Japón enseña en quinto de primaria. No enseña en las universidades. No, señor, enseña en quinto de primaria. ¿Qué pasa si en Colombia viene uno de los profesores de tenis de Europa que tiene doctorado?
Maestro, es más, usted ni siquiera es profesor de una universidad, usted es profesor de la maestría porque se supone que la maestría es mejor que el doctorado, perdón, que la carrera. Si usted viene y dice, yo soy doctor, lo ponen por allá arriba. Y eso nos muestra solo el vacío tan grande que hay entre Colombia y los otros países. Esperar que un curso nos dé la fórmula, que yo llegue y les diga, vea, es que lo que hay que hacer es esto. Vea, hay personas que le llaman neurofuncional, hay personas que, hay miles de historias de eso. Y ahorita me voy a acercar porque el remate acerca a lo que hay que hacer en el campo, no los puedo dejar tampoco en el aire. ¿Listo? Reflexiones. Nos toca vivir con algo que es una realidad que yo no puedo cambiar. Yo no puedo ir a decirle, profesor, por favor, es más importante trabajar con los niños que con los profesionales, porque eso usted ya lo tiene metido en la cabeza y no se lo quita a nadie. El entrenador colombiano quiere fama, quiere estar en la foto de los profesionales, quiere decir, yo soy el que está en la mejor parte de Colombia. El entrenador colombiano no quiere decir, yo estoy con los niños y los niños son más importantes. Eso no quiere. La ley no quiere eso. Primero los deportistas profesionales y después los niños. La platica para los profesionales, no para los niños. Y yo no puedo cambiar eso. Yo vivo en un país que piensa así. Y ustedes tienen que acostumbrarse a que la gente piensa así. Si hay algo que se llama liga, esa liga quiere plata. Eso no quiere sacar niños. Lo siento, pero esa es la realidad. Yo he jugado a ser jugadores mientras otros juegan a hacer plata con mi trabajo. Es la verdad. ¿Listo? Ahora, entender los contextos para realmente aprender es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a una conferencia a aprender, aprendo. Si yo voy a una conferencia a criticar, critico. Si yo voy a un contexto científico y escucho a Mauricio Celis hablar, resulta que yo allá hablo de regresiones, hablo de estadística, abro artículos en inglés, y la gente dice, a mí no me gusta Mauricio Celis, ese man habla de unas cosas súper raras, que evalúa la maduración, que... Pues porque a mí me gusta que me cuenten lo que yo creo que es la verdad. Cuando yo me paro y les digo es que a los niños hay que desarrollarle la motricidad y la fuerza se hace con el cuerpo, la fuerza del corporal, la gente dice, excelente expositor, porque le encanta escuchar lo que ya le han dicho otros. Le fascina. Le encanta. Es que la fuerza, no, eso es lo que ustedes quieren escuchar. Pero hay personas que les dan unas cosas y hay otras personas que le dan otras. Y a veces uno comete el error de querer ir a algo y no. Yo ya fui a escuchar una vez a Guardiola y me habló 3 horas de, yo quería que me hablara de métodos de entrenamiento y el berraco me habló solo de motivación. Y salí motivado. Pero pues eso pasa, ¿cierto? Y vamos a ir y es que queremos que nos cuente, mejor dicho, ya les di los baremos. Hay gente que quiere los baremos, ahí están los baremos. Pero vamos más para el frente. Y queremos, cuando no dicen lo que yo quiero escuchar, no nos gusta. Cuando no entendemos los que nos dicen, eso es malísimo, eso es súper extraño. Y cuando nos hablan en el lenguaje que queremos escuchar, ese tipo es excelente. Esa conferencia me encantó, ¿cierto? Y por ahí vamos. Ahora, características importantes en la adolescencia. La adolescencia, los cambios del cuerpo son muy fuertes. Vulgarmente lo llamamos el estirón, científicamente el pico de velocidad de crecimiento. Y esos cambios se ven reflejados en la parte física y coordinativa. ¿Los niños se descoordinan? Sí. ¿El músculo crece? Sí. ¿Se vuelve más fuerte? Sí. A veces no porque crea que estoy entrenando. A veces dices que él está más fuerte por mi entrenamiento. No, es que él está creciendo. Y él era menos fuerte a los 12 y a los 14 le corre más la pelota en la cancha. La derecha le anda en la cancha porque él creció. Ya, él creció. No porque usted está entrenando muy bien. Hay que entender una serie de cosas que a veces confundimos. La velocidad de movimientos aislados son un componente que aumenta siempre. Y cuando llega a la pubertad, se queda quieto. Ya es muy, muy similar al del adulto. Mientras que esa resistencia a la velocidad, que es muy importante en tenis, porque yo no puedo ser veloz 5 veces, tengo que ser veloz 100 veces, hasta que se acabe el partido tengo que ser veloz. Eso no se ve tan avanzado cuando estamos en la pubertad. Entonces es muy interesante que yo siempre divido en prepúbero, púbero y pospúbero. Y hay gente que está esperando que yo le diga a los 12 años, a los 13 años, a los 14 años. Y yo le digo, todos los niños de 13 años son diferentes. A mí escúcheme decir prepúbero, púbero y pospúbero porque siempre lo voy a hacer así, después de dedicarle algunos añitos estudiando a los niños.
¿Listo? Y ahora voy a esto. ¿Qué es prepúbero? Desarróllele habilidades fundamentales, velocidad y agilidad. Habilidades coordinativas nunca son de más. Todo lo que quiera, métale de coordinación porque eso le va a servir, que salte cuerda, que cambie de ritmo, ¿cierto? Esa es la prioridad de los niños. La prioridad número 2, flexibilidad general. Que no pierda la flexibilidad porque cuando adulto, un partido de tenis es durísimo y se va a lesionar. Durísimo. Hay que sacar a 200 kilómetros por hora. Y si usted no tiene bien el hombro, pues se va a lesionar. Hay que trabajar en eso desde pequeños. No con métodos de entrenamiento fuertes, pero sí, como dice ahí, utilizando métodos generales. ¿Cuál es la prioridad 3? La fuerza-resistencia. Ni siquiera la fuerza máxima, ni la fuerza explosiva. Estamos hablando de fuerza-resistencia. Prioridad 4, resistencia, correr de 10 a 15 minutos. Está por prioridades para los prepúberos. Lo voy a enviar para que no, digamos, y no nos quedemos tanto ahí. Para los púberos, que es el momento más difícil, la adolescencia, el que nadie entiende, a donde el preparador físico le tiene miedo, donde muchos ya lesionaron las rodillas de muchos tenistas en la historia. Los puedo contar. Son demasiados los tenistas lesionados, muchísimos. ¿Y sabe qué voy a encontrar en la pubertad? Mientras unos creen que en la pubertad lo más importante ya es la fuerza, yo les digo no. Desarrollar aún más, vea, aún más habilidades fundamentales coordinativas de lo que ya venía trabajando. Velocidad y agilidad, sí. Toma de decisiones, ojo con esta temática. No me compete hoy, pero la toma de decisiones es muy importante en el tenis. De usted corra para la derecha o para la izquierda, globito o passing, amarillo o rojo, eso es demasiado importante. Prioridad 2, flexibilidad. Prioridad 3, la fuerza. ¿Listo? Y resistencia. Estos cuadritos los van a tener, por ahí yo ya se los envío a mi compañero. Y final, pospúbero, por fin, vea, lo que esperan muchos, ahora sí fuerza. Pero aquí, ojo, le dice fuerza explosiva, no le dice otro tipo de fuerza. No le dice ni fuerza máxima, que es necesaria para la explosiva, sí, pero le dice una serie de cosas que son importantes. ¿Cuál es mi finalidad de la fuerza explosiva? ¿Cierto? Y al que le gustan los números, tome. Un profesional que no haga nivel 3 en Luke Ledger no le va a jugar tenis. No profesional. Lo siento, carece de un problema físico delicado que así haga saque volea, se me queda. La resistencia aeróbica es muy importante para la recuperación de un tenista profesional. Tiene que hacer 1000 metros en 3 minutos o tiene que hacer al menos 400 metros en 1 minuto. Si mi tenista profesional se me cuelga aquí y para que él pueda hacer esto, necesita tener un trabajo adecuado antes para que mi tenista no llegue con errores a esa época. Si llega con errores, pues se va a lesionar. ¿Por qué? Porque un partido es una batalla durísima, psicológica, técnica, táctica. Un partido de tenis, el que se tomó el sorbito que era, lo gana. El que se mandó media botella de agua, como hacen los colombianos, pues tiene una disminución y ese mínimo de segundo le hace perder el partido. Y si yo tengo un Ledger en un partido apretado 11 y mi rival tiene 14, pues le digo que a 5 horas el que se va a encalambrar es usted, no el otro. Así de simple. ¿Listo? Finalmente, estas son las cosas que me gustan leer a mí. No voy al libro tradicional, no les recomiendo decir vaya a un libro de Kinesis, no les digo vayan a, desafortunadamente a pesar de que son colombianos, no les puedo decir vayan a Platonov, no les digo vayan a Bompa, yo les digo que un artículo nos mantiene actualizados. Estos comparan el tenis profesional con el de los niños, estos también el tenis profesional con el de los niños para saber que hay que entrenar, porque pues un niño es un niño, ¿cierto? O un joven es un joven. No niños, acá estamos en Young Tennis Player, pues jugadores jóvenes, acá estamos en tenistas jóvenes también. Aquí tenemos las determinantes para el rendimiento en jóvenes, porque esto también significa jóvenes en otro tipo de inglés, ¿cierto? ¿Y cuáles son los requerimientos de un partido juvenil? Pues allá es lo que yo tengo que leer si quiero estar con el mundo. Si quiero estar en la realidad de Colombia, agarre a Bompa y siéntese a leer. Con el debido respeto, pero haga eso. Quédese un paso atrás. ¿Yo qué hago en la actualidad? Yo en la actualidad investigo. Desafortunadamente reboté en el sistema colombiano. Reboté en la Liga de Tenis de Bogotá. Reboté. Y puedo decir que lo mejor que hay allá son sus entrenadores.
Lo mejor que hay allá son los entrenadores, no es el sistema. Los entrenadores es lo mejor. Que por acaso saludo a mi equipo de fútbol, porque yo juego fútbol con ellos y la pasamos muy bien en la cancha de fútbol. ¿Listo? Estudios de biología humana, a eso me dedico. A eso me dedico, estudio biología humana. Estudio el crecimiento y la maduración. Y estudio cómo se representa la maduración en el rendimiento aeróbico y anaeróbico, y casi siempre lo hago en el tenis, porque me interesa estudiarlo en el tenis, ¿cierto? Estudio los atletas juveniles, cómo se recuperan, porque recuperarse es supremamente importante. Por eso les hablo de ese layer. A veces no es de ser más resistente, porque pues realmente ellos trabajan con un tenista profesional, trabaja sobre el 50-60%, menos, sobre el 40 y 50% de su VO2 máximo. Pero lo que pasa es que para la recuperación eso es importante y yo ya me voy a comenzar a meter ahí por medio de la variabilidad de frecuencia. Y todo eso rodea algo con lo que yo sueño, que es acercarme al talento deportivo. ¿Qué es acercarse al talento? Investigar, estar en la cancha, leer de esto, leer lo otro, porque si nosotros damos con el real talento, vamos. ¿Y cuál es el real talento? El real talento no es el que me dice a mí el entrenador de una academia en Estados Unidos, es que el talento es diferente al potencial. El talento es una cosa y el potencial es otro. Yo le digo, el de la cancha de tenis me enseña cosas de tenis y el de los conceptos me enseña cosas de conceptos. El exjugador me habla de experiencias. El entrenador, el técnico me habla de técnico. El problema es escuchar al que no es. Pero acá me llega Pierre Paganini, que nadie sabe quién es el preparador físico de Roger Federer, y me dice a mí, vea, el secreto está en que usted primero le corte esta uña al niño. Los martes córtele esta, los miércoles córtele esta y el jueves córtele esta. Y le juro que el 80% de los tenistas colombianos hace eso. Se lo juro. ¿Y a mí qué me puede enseñar el preparador físico de Roger Federer? Mucho, demasiado. Eso no le estamos diciendo que no. A mí él me puede enseñar sobre preparación física del mejor tenista del mundo y por eso yo lo escucho. Ahora, que él me va a enseñar cómo se hace un drive, ya no lo quiero escuchar. Que un personaje de una academia en Estados Unidos con mucho prestigio me va a enseñar qué es talento, no, gracias. Pero que él mismo me va a enseñar cómo se forma un niño en la parte técnica, sí lo quiero escuchar. ¿Cierto? Y esto depende de nosotros. Pero llega alguien que no es ni de tenis, que no sabe coger una raqueta y todos arrodillados detrás de él. Hombre, sepamos escuchar a los que son en los momentos que son. Y cierro finalmente mi charla del día de hoy con algo muy chistoso, que no me hace orgulloso, pero pues ese soy yo, Mauricio Celis. Este tipo que ustedes ven acá se llama Luis Rama. Él investiga cómo controlar el entrenamiento deportivo por medio de la saliva. Él con la saliva, así como nosotros lo hacemos con el lactato y soñamos con el lactato y sufrimos por el lactato, él con la saliva hace los planes de entrenamiento. Con la saliva, de ciclistas de alto rendimiento y de maratonistas. Impone por medio de controles de saliva, que también es hormonal, ¿cierto? Hace controles del entrenamiento deportivo. Después de haber chuzado muchos atletas en el laboratorio para análisis de lactato y comparar diferentes formas de analizar el lactato, él está esforzándose por enseñarme a mí cómo analizar el lactato. Pero este que está sentado acá es Mauricio Celis, eso es mayo del 2015, y al mismo tiempo que aprendo de ciencia, estoy mirando Roland Garros, mirando un excelente partido de tercera ronda entre Tsonga con Nishikori. Y pues sí, unos dirán, ¿qué mandan? Les aseguro que me acuerdo del mejor punto y también me acuerdo de lo más importante que dijo ese señor. Porque las dos cosas son necesarias, las dos. Decir que todo se soluciona en la cancha es falso y decir que todo se soluciona allá es falso. Necesitamos los dos perfiles. ¿Listo? No siendo más, muchísimas gracias a todos por ustedes y quedo a la disposición de algunas preguntas después de ciertas controversias. Bueno, excelente, Mauricio. Sin duda alguna, bastantes controversias. Creo que tienes esa capacidad de tocar fibras sensibles en absolutamente todos y eso es súper genial porque en eso está el desarrollo. Cuando nosotros realmente no consideramos la opinión de los demás o simplemente nos cerramos a nuestra propia opinión sin visualizar los de los demás, sin lugar a dudas nos equivocamos. Quiero rescatar algunas ideas fundamentales de todo lo que nos ha dicho Mauricio. Excelente ponencia, felicitaciones. Creo que es el momento de unirnos. Ya aquí no se trata de discutir si es allá o es acá o de quién se trata. No, nos une un ideal y tenemos que trabajar de forma conjunta.
Creo que eso lo analizábamos en varias conversaciones con Mauricio y decíamos que eso es una de las bastantes cosas que nos diferencian con otros países, la capacidad de trabajar en equipo. Otra idea es, el éxito es multifactorial. Aquí no hay fórmula mágica, no existe, evidentemente. Lo que sí existe es múltiples aspectos que cada vez nos acercan más a ese éxito que todos soñamos. Otra idea, debemos avanzar teniendo en cuenta dónde estamos, es decir, ya hay un punto de partida, ya hay un trabajo previo, una base, y a partir de ahí podemos continuar nuestro desarrollo. Recordar que esto es un proceso a largo plazo, donde cada elemento aporta, donde es necesario la educación y la práctica. Necesitamos las dos, necesitamos gente con conocimiento, pero también gente que se meta al campo de práctica. Y debemos seleccionar muy bien la información. A veces creemos que la información, por más que provenga de una fuente confiable, si no es la información correcta, pues no aporta. Excelente, Mauricio. Creo que el público también tiene muchas preguntas. Vamos a ver a alguien que pidió la palabra. Tim Gacha, por favor, si se identifica, le damos la palabra. No creo que bajó la mano, entonces le damos la palabra a Luis Fernando Durán. Gracias, Jorge. Mauricio, bueno, nuevamente, pues sí, agradecerle su participación. Lo que usted dice, hay muchas controversias. Uno de los objetivos nuestros en la parte de la asociación con la capacitación y todo este tema es también crear esas mesas de trabajo o esas mesas de conversatorios donde podamos tratar esos temas que usted acaba de plantear y tener esa discusión acertada de lo que realmente nos compete en el tenis y lo que podemos mejorar, cambiar y, bueno, adaptar. Mi pregunta básicamente es la siguiente, referente a su charla, a su trabajo. Muy bien. Esas tablas que usted nos habla de acuerdo a la altura, ¿cierto? Donde se entrena, ¿eso concluiría que se deben realizar estos baremos en las diferentes alturas? ¿Eso que usted realizó variarían esos baremos en las diferentes alturas donde se entrena? Listo, muchas gracias por la pregunta, teacher, y por la invitación, porque usted tiene mucho que ver con la invitación mía el día de hoy. Digamos que si yo quisiera ser muy meticuloso, sí varía mucho, y deberían haber unas tablas, pero digamos que en un país como el nuestro, donde no hay ni una tabla, lo más importante es que unifiquemos, ojalá pudiéramos medir un poquito de diferentes lados, porque son diferentes todos los chicos, ¿cierto? Y unificar una serie de tablas que nos pueden servir como Colombia. Como Colombia, eso nos puede servir, ¿vale? Esas tablas que yo saqué, digo que son a la altura, es porque yo las tomé en Bogotá. Básicamente el 90% son niños colombianos y un 10% venía de otras ciudades. Y si yo quisiera ser muy preciso, pues sí sería mejor de cada lado. Es más, debería ser por, yo tengo años unidos. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 7 y 8 años en una misma tabla, 10 y 11 en otra, 13 y 14 en otra. Y lo ideal sería 8, 9, 10, eso sería un ideal, ¿cierto? Debo contar que yo quise en algún momento evaluar 300, pero me estrellé contra un sistema. Un sistema pues que en su momento me dijo que ningún papá le quiere ayudar, profe. Bueno, gracias. Un sistema que me dijo en algún momento, no entendemos nada de eso que usted está haciendo, no queremos. Bueno, gracias. Entonces, las tablas nacieron de alguna u otra forma, evaluando más de 100 chicos. Tocó unificar algunas edades y tocó unificar todo. Creería yo que un paso importante para Colombia es unificar esas tablas para Colombia. Y ya a partir de eso, pues que ellos puedan mirar qué tan bien o qué tan mal está el chico. Ahora, eso no quiere decir que nos vaya a mejorar mucho, pero sí es un primer paso que yo al menos sepa si tengo un niño que tiene una característica un poquito mejor que los otros niños. Eso ya es bueno, ¿cierto? Como yo les digo en algún momento, yo vi que este chico era diferente y era diferente en el caso de Nicolás Cortés. Y eso es lo que buscan las tablas realmente. Ahora, ir más a fondo, pues obviamente hay muchas ideas que se nos vienen a la cabeza. Primero, tablas por alturas, por ejemplo, por diferentes ciudades. Otras cosas, ¿será que los mejores tenistas son los que mejor están físicamente en las categorías? Eso lo tienen algunas personas en la cabeza en este momento. Pero digamos que no son los momentos de solucionar esos problemas. Primero, tablas para Colombia, creo yo.
Ok, Mauricio, muchas gracias. Sí, porque también veo que depende de los tallajes diferenciales de los niños ahora. Hay niños Exacto, de todo 12 eso va años que correlacionado. miden una estatura y el mismo niño de misma edad es más grande y lógicamente la tabla de salto puede variar muchísimo. Listo, Mauricio, muchas gracias nuevamente y bueno, como usted dijo y como lo comenta Jorge, tenemos mucho tela de dónde cortar y esperamos contar con usted en el proyecto que tenemos con la asociación. Muy Muchas bien, Luis gracias. Fernando. Muchas gracias. De hecho, la tabla como tal, si me preguntan a mí, la tabla es prepúbero, púbero y pospúbero como yo lo presento. Ni siquiera es por edades, pero que lo tengamos por edades ya es bueno. O sea, si yo quisiera desilusionar, yo les digo qué están haciendo por allá y nos desilusionamos. Pero si queremos estar muy optimistas, unas tablas por edades, bendito Dios para Colombia. Gracias. Bueno, ¿había otra pregunta del público? ¿Alguien iba a preguntar? Buenos días. Sí, adelante, Víctor. Profe Mauricio, muchas gracias por toda la información. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que va a pasar un tiempo para que los profes o preparadores físicos empiecen a aplicar las tablas adecuadas con los niños, ¿qué nos aconseja o qué podemos hacer mientras eso sucede para evitar las lesiones que se ven cotidianas en todas las academias de rodilla, de hombro, bueno, las más conocidas? Muchas gracias. Listo, Víctor. En algún momento yo me hice la misma pregunta que Víctor y yo lo solucioné de dos formas. Uno, fui a la literatura y dos, fui a la cancha. Cuando fui a la cancha llamé a la señorita Adriana Morales, que tiene más de 20 años de experiencia en el campo, que muchos de ustedes conocen, fue fisioterapeuta de la Liga de Tenis de Bogotá, y ella pues es la que estaba en los torneos. Y yo hice la tarea muy sencilla de sentarme al lado de ella y decirle, Adriana, ¿qué es lo que más se lesiona a los tenistas colombianos? Ella respondió, yo escribí, respondió que el hombro, que la zona, la aguda más común estaba en el tobillo y la crónica más común estaba en Colombia, estaba en la zona de la pelvis, estaba en el hombro del manguito rotador. O sea, esa fue la versión de ella en el campo de la realidad de lo que le pasa a los niños, ¿vale? Si yo voy a teoría, pues yo siempre digo lo mismo, hay que preguntarle al que es. Y yo por encima, con la literatura que tengo encima, sé, uno, que el codo del tenista es muy propia del tenis, pero no es la más común en el tenis. Eso le da al tenista, pero no quiere decir que todos los tenistas sufran de eso, ¿cierto? La más común sí es la del hombro. Esa sí es la más común, lo que dice la literatura. Ahora, ¿qué hacer para eso? Pues siempre fortalecer, hay una relación directa entre los ejercicios de fuerza y no lesionarse. Rotaciones externas del hombro para los músculos que son más pequeños, que están en la parte posterior del hombro, que son rotadores externos, el infraespinoso, el supraespinoso, el redondo menor, y eso me permite a mí no fallar en el hombro. Ahora, así pasa para todo. Yo siempre que quiero preguntar de lesión, no quiero evadir la pregunta, ya le hablé un poquito del hombro, le pregunto al médico. Yo cuando quiero recuperar a una persona, le pregunto a la fisioterapeuta. Cuando yo quiero evolucionar en alguna parte física, pues voy al que entiende de físico. Y cuando yo quiero preguntarle de tenis, pues yo me siento y le pregunto a los profes de tenis. Entonces creo yo que yo me puedo acercar a eso porque una función fundamental de la preparación física es prevenir las lesiones. Entonces, ojo con los hombros. Las personas que van a retomar actividad y no tienen fortalecido el hombro se pueden lesionar. La rotación interna del hombro, tanto para el servicio como para el drive alto, lastima mucho los rotadores externos. Entonces hay que fortalecer el hombro y va a haber una tendencia que el que no hizo nada se puede lesionar el hombro. Eso es una tendencia. Entonces, fortalecer el hombro es de lo que yo tengo. Y dos, los trabajos físicos en nuestro campo, en nuestra casa, que estén muy dados a la parte del centro abdominal del core, que haya un poquito de fuerza con el peso corporal. Eso va a evitar que haya una serie de lesiones. Y digamos que ya para ir al fondo, lo que yo le digo, tomaría ahí a César, que está ahí conectado también, y le saco la información a la persona correcta. Hasta ahí llego con la respuesta. Bueno, si hay alguna otra pregunta del público. Sí, una preguntita para Mauro. Adelante, Leonel.
Gracias, muy amable. No, muy buenos días, muchas gracias por esa gran información que nos has dado. Solo que es para hacer un recorderis pequeño con relación a la preparación física del niño de que tanto se habla y que queremos llegar a unificarlo para poder ser mejores expositores en la parte práctica con los niños tenistas y que muchas veces por tanta preparación entonces se los dejamos de verdad es a los jugadores ya formados, pero no a los niños de base. Hay una claridad de pronto que hacer con relación a los niños que llegan a los clubes y a los grandes entrenadores que por ser tan preparados no se bajan al nivel del niño. Y es el hecho de que no todos los niños en las instituciones públicas o privadas tienen docente de educación física siquiera para su preparación física. Esa preparación física la tienen a cargo las maestras de cada uno de los cursos hasta quinto de primaria. Entonces, llegar a un club con un niño que llega obligado por su papá a prepararlo para ser tenista, son cosas que muchas veces dejamos de lado. Pero ¿qué debemos empezar a hacer nosotros? ¿Cuál es la condición física del niño? ¿Cuál es la nutrición? ¿Su tallaje le sirve o no le sirve? ¿Es un prospecto? Entonces son cosas que muchas veces olvidamos. Pero que Mao, con su experiencia que ha adquirido ya en la parte literaria, nos puede dar una lucecita en el camino para que todos empecemos a hablar el mismo lenguaje. Es que no es fácil llegar a entender a un papá que obliga a un niño que le guste el deporte como tal. Gracias. Uf, qué buena pregunta la de Leonel, muchas gracias y me alegra mucho que esté conectado. Afortunadamente puedo decir que también fui entrenador de tenis y conocí a Leo en Compensar y en diferentes situaciones pude trabajar con él. Yo decía cuando comparo a Colombia con el mundo que eso nos afecta todo, en todo, educación, investigación, política, ¿cierto? El ideal sería conectar los jardines y las escuelas con los centros deportivos, pues, o sea, eso es un ideal, una filosofía, un ideal, que tuvieran el desarrollo adecuado desde los jardines y desde el colegio para que lleguen un poquito mejor a la cancha de tenis. Y ese ideal no se cumple, incluso va en contra, porque quieren quitar cuando han querido quitar la preparación física, todos los del área nos cogemos la cabeza y decimos, pero fue madre, ¿qué pasa en Colombia? ¿Cómo se les ocurre? Pero pues acá la política y los seres humanos estamos allá abajo mirando para arriba. Entonces, es algo que debería ser. Yo siempre lo que hago de fortalecimiento, digamos, sin tener en cuenta lo que pasa en el colegio, es que el niño definitivamente tiene que hacer muchos deportes, debe jugar todo lo que pueda, debe jugar demasiados, entre más juegue, mucho mejor. Todo lo que tenga dentro de la lúdica y el juego le va a servir al chico. Y de alguna u otra forma nosotros no podemos atender a esos chicos que no hacen la tarea que deberían ser también en la educación física de los colegios. Y de alguna u otra forma el papá tiene que tener que instruirse un poquito y hacerle el juego al niño. No entrenarlo, pero sí hacerle el juego al niño. Esa pregunta es muy buena, muy buena. De hecho, si yo voy a lo que es la licenciatura en educación física y sus comienzos desde la Universidad Nacional, porque yo conozco de dónde viene la educación física de Colombia y pasó a la Universidad Pedagógica y de ahí se ha venido avanzando. Cuando yo voy al niño, a mí no me hablan de entrenamiento en el niño. De hecho, en ponencias a mí me han regañado. ¿Por qué? Porque es que a nosotros desde toda la vida nos han enseñado que cuando yo hablo del niño es de pedagogía. Cuando yo hablo del niño hablo de didáctica, de lúdica, ¿cierto? De juegos. No hablo de planes de entrenamiento, hablo de pronto de otro tipo de cosas. Sí y no. Y yo siempre lo digo. Yo estudié en un lugar donde se llamaba Youth Sport Training, entrenamiento deportivo para niños. Y ya me pone a mí en una postura de, ¿será que estos están equivocados? Pues no, si ellos están más adelantados, ellos tienen la razón y nosotros nos gusta quedarnos enfrascados. Entonces, después de esos regaños que me han dado por no hablar de lúdica y pedagogía en el niño, digamos que sí es muy importante, yo no estoy diciendo que está mal, obvio que es importante, es la base de la licenciatura, ¿cierto? De pronto ese niño también necesita jugar con sus papás, jugar con sus mamás, que los planes dentro de la parte recreativa sean muy claros. Desafortunadamente la parte recreativa no es tan importante y no se dan cuenta que compensar jugando, por ejemplo, que yo trabajé allá y Leo me pregunta, pues atiende miles de niños, miles. Y ojo, de esos miles de niños, y lo digo porque yo estuve allá, ¿cierto? En cualquier momento, cualquier Jessica Plaza sale de allá. Porque así fue.
de niños que están jugando por allá, salen unas cosas muy interesantes, ¿cierto? O la hija de Jeffrey, Ángela Basto, que pues se acercan de a poquitos al tenis por su papá y bueno, pues juegan por ahí, dicen, venga, ¿quiere más? Pues tome más y van avanzando. Entonces yo creo que el papá debe darle juego al niño, la mamá debe darle juego al niño, debe concientizarse que eso es importante y ponerlos a jugar de todos los deportes que puedan, en lo posible, porque eso ayuda mucho. Y en los centros recreativos o el deporte social, se llama eso, no descuidar estas tablas que ustedes hacen que se llaman de pronto los planes o los programas, se me olvida cómo llaman en compensar, la matriz curricular, porque hay que jugar con el niño y hay que meter ese juego en el niño. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el niño? No, que eso toca ahí, miremos a ver qué dice Piaget. Hombre, sí y no. Metan toda esa lúdica y pongan a jugar los chicos. Creo que es lo que más me puedo acercar dentro de lo que dice Leo y muchas gracias. Le damos la palabra a César Giovanni. Adelante. Hola, hola a todos. Hola Mauricio, lo felicito por el estudio, por la charla, por el esfuerzo tan grande. Gran parte del estudio y de la ciencia consiste en hacer digerible la ciencia y aplicable, y creo que la magia de la ciencia es que sea aplicable. Mi aporte son dos cositas. Una, yo sé que Mauricio lo tiene en mente, pero a los profes y a las asociaciones el tema de la psicología del deporte es supremamente importante. Se me hace que además de tener siempre un psicólogo del deporte a la mano, todo profesor, todos los profes deberían hacer algún curso de psicología del deporte para aplicar esos principios básicos. La psicología del deporte va más allá de la psicología clínica, o sea, no es si el niño está aburrido, triste, si no rinde la clase, sino va más allá de mejorar el rendimiento del deporte a punta de trabajo psicológico. El otro aporte es que pienso, soy un abanderado del tenis aficionado, más que del alto rendimiento. Y para mí a veces en el tenis el niño es bajito, pero el niño quiere ser tenista y yo pienso que no hay que descartarlo, sino que hay que saberlo canalizar a que sea un tenista aficionado de calidad, porque pues entre más afición al tenis tengamos, más tenis de rendimiento vamos a lograr. Lo otro es que sigo con la idea que obviamente nació de Mauricio, del profe que intervino, que creo que fue desde Pamplona, de formar un grupo de trabajo para hacer unas tablas de valoración nacionales, de pronto con adultos, y darle a los profes la herramienta de escoger unos 5 o 6 test que puedan aplicar en sus canchas, sin máquinas sofisticadas, sino simplemente que ellos puedan hacer 5 o 6 test y decir, mire, mi tenista en cuanto a condición física está así o asá, y hacerlo eso por todo el país. Básicamente esa intervención. Una vez más lo felicito, Mauricio, muy buen trabajo. Gracias, Doc. Cuando yo me acerco, digamos, a la federación, que ellos tienen un poquito más del gusto de poder tener niños de diferentes edades. Cuando uno va a un lugar, tiene niños de 7 a 19 años en la misma cancha y se vuelve uno loco porque no sabe qué hacer con esas diferencias de edades. Algunos de los entrenadores cuando visitan, pues se van a buscar a dónde está Charlie, dónde está, pues los que la están quemando literalmente, la pelota de tenis para los que no entienden. Y yo normalmente le pongo el ojo a donde están los chicos trabajando y encuentro a York, encuentro a Miguel, y ellos se esfuerzan muchísimo por hacer muy buen trabajo. Cabe aclarar que hoy yo no quiero decir estamos haciendo todo mal, todo lo contrario, yo siempre lo he dicho, tenemos que impulsarnos y seguir avanzando. Y encuentro un muy buen trabajo por parte de ellos, que yo quiero reconocer, y si están conectados, muy chévere, porque ellos son los que le dan la cara al cañón allá con los chicos. Juegan con ellos, se divierten, lo hacen muy bien, y a veces no es decir, es que ellos no pueden estar, no. Son personas muy activas y muy buenas, y en todas las academias deberíamos mirar que con una persona que solo rectifique que el trabajo que se está haciendo es el que está bien, esas personas sí pueden trabajar con los niños, con una instrucción básica, por decirlo de esa manera. ¿Qué es lo que pasa acá? Con una instrucción básica, pues también hay unas tablas para adultos, hay unas tablas para el tenis recreativo, hay una serie de aportes que son importantes que se pueden hacer con unas pequeñas instrucciones. Muchas gracias al Doc César. Bueno, vamos con una pregunta más. Yo creo que la última. Ángela tiene la palabra. Bueno, hola, Mauricio. Ah, si eras tú, yo pensé que era tu papá. No, soy yo. Eh, bueno, teniendo en cuenta, digamos, la situación precaria de Colombia en cuanto al desarrollo deportivo, pues como tú lo planteas en tu exposición,
¿qué recursos o medios considerarías o pues recomiendas que los deportistas, bueno, en este caso los tenistas, deberían utilizar para seguir o igualar la calidad de condición física que están teniendo los jugadores en, pues, de los países potencia? Teniendo en cuenta, digamos que, o sea, esos jugadores lo están haciendo de una manera autónoma o semiautónoma, ya que, pues, como tú lo mencionas, en la mayoría de los casos, no se cuenta ni con apoyo, digamos, científico, tecnológico, que es lo que tú hablas, digamos, en cuanto a los recursos de evaluación, sino también en los aspectos de la construcción, de la preparación de este jugador, ¿sí? O sea, como, ¿qué recomendación harías en ese aspecto? ¿O crees que definitivamente es imposible generar como esa excelencia deportiva aquí en Colombia y definitivamente es necesario buscar apoyo en países del exterior? Ok. Yo soy de los que creo en los colombianos. Yo creo en Colombia. Yo creo que si trabajamos juntos podemos dar pasos hacia adelante. ¿Y qué hacer? Esa pregunta, aunque parece sencilla para muchos, para mí es muy buena pregunta, que es muy simple. ¿Qué hacemos, Mauricio? ¿Usted qué piensa que es lo que tenemos que hacer? Es muy buena. Para mí, sencillamente debemos optar por tener estas tablas bien para todos, que se puedan utilizar porque eso es un paso hacia adelante, ¿cierto? Tomar ese paso adelante. Dos, que definitivamente a poquito si va a pasar personas como yo lleguen a la universidad y bajen con tecnología. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento en que las personas van a decir, venga, vamos a evaluar a sus chicos y esto es bueno para usted. Y que de alguna u otra forma haya una recepción agradable y decir, bueno, sí, evalúenos y díganos de una vez cuándo nos va a dar los resultados, porque eso es lo que quieren las personas. El problema es cuando, digamos, yo que ya tomé, digamos, alguna oposición, voy a bajar con los materiales y dicen, no, pero ¿qué es esa vaina? No queremos. Entonces eso también nos frena un poquito y no nos deja avanzar. Entonces, uno, tablas. Dos, dejar que pues las personas que están trabajando ahí puedan avanzar. Los chicos autónomos, como es tu caso, que de alguna u otra forma recepcionen un poquito la información y puedan trabajar de alguna manera. En el caso de Ángela, que pasó por todo el circuito nacional y fue muy buena, estuvo siempre entre las 5 mejores a los 12, a los 14, de hecho era de las chicas más altas del circuito, y todos decíamos, bueno, yo vi jugar a Ángela muchas veces, ¿cierto? Yo estaba ahí, como yo siempre digo, en el grado 1 yo estaba ahí, aunque unos no me vieron, en el tenis profesional yo estaba ahí, en los torneos de los chicos yo estaba ahí, y vi algunos partidos muy interesantes, incluso con Laura Villamil, vi partidos de ella con... vi muchos, me quedo ahí pensando en muchos partidos que le vi a ella. Y, y es una chica que de pronto de alguna u otra forma siempre quiso y podía tener un preparador físico que no tuvo y eso también la frenó un poquito. Primero, las tablas. Dos, una unión de personas. ¿Y cuál es esa unión de personas? Pues trabajar conjunto, escuchar a los demás, aprender de a poquitos, hacer equipos de trabajo. Sí podemos, pero tenemos que saber en dónde estamos y qué tenemos. ¿Dónde estamos y qué tenemos? Si nos paramos acá a decir es que vamos a superar a los argentinos o a los brasileros, les cuento que eso es duro, ¿cierto? Y a nivel mundial, pues Colombia no es nada. El paso es escuchar y querer trabajar en equipo. Ahí vamos a aportar las tablas y los apoyos de los... Bien. Les informo que está abierta la valoración de la conferencia. Por favor, es muy importante su opinión. Les agradezco que todos la contesten. Pidió la palabra David Alexander y luego... ¿Le puedo pedir, Jorge, se me presentó un pequeño inconveniente, 2 minuticos, pueden ir haciendo la pregunta, de pronto usted la recepciona. Sí, de acuerdo. Sí, señor profe, ¿me escucha bien? Sí, adelante. Profe, pues de antemano mucho gusto. La verdad que muy enriquecedora la charla, ¿no? Sobre todo desde la parte científica me parece muy importante. Ahorita que el profe comentaba de Argentina y de Chile, me gustaría preguntarle, los argentinos cuando los escucho, yo personalmente me considero muy fanático del tenis argentino, históricamente, y ellos dicen que les sorprende el hecho de que sacan tanto tenista cuando tienen tan pocos recursos. Ellos dicen que apoyo cero, lo mismo los chilenos. A mí me gustaría saber si nosotros estamos en una situación en la que
entre comillas, entre los profes nos ayudamos, ¿cierto? Por medio de estas capacitaciones y todo esto. ¿Cuál ha sido la diferencia? No sé si es de la parte física, desde la parte científica, o sea, como lo dicen los argentinos o los chilenos, desde la neta garra, digamos, ¿cuál ha sido la diferencia para lograr que se potencien tanto ellos y que nosotros nos quedemos atrás cuando de alguna manera pareciera que nosotros tuviéramos un poquito más de recursos, porque nosotros tenemos variabilidad en la manera de cómo se desarrolla el ser humano colombiano, por decirlo así? En Bogotá se desarrolla de una forma, en la costa de otra, en el valle de otra, en el Pacífico de otra. Entonces, tenemos más variabilidad aparentemente que ellos, pero nos quedamos atrás. Entonces, me gustaría preguntarle al profe Mauricio cuál sería la causa de ese estancamiento, por decirlo de alguna forma. Gracias. Bien, David Alexander. Mauricio nos pidió un momento en lo que él Listo. se Yo regresa. Adelante, Mauricio. Ay, pero me quedé con el pedacito de Alexander. Qué pena con usted, Alexander, se me presentó. Me felicitó y la pregunta me la puede repetir, por favor. Sí, que cuáles son los factores que hacen esa diferencia entre Argentina, por ejemplo, o de esos otros países que también con esas escasas recursos obtienen mejores resultados que nosotros. ¿Cuáles Ok. serían esos factores que hacen esa diferencia? Ya es salirnos un poquito de la preparación física y hablar de entrenamiento deportivo, que es lo que yo decía. A veces normalmente pues el entrenamiento deportivo es una vaina más grande que la preparación física y el rendimiento deportivo depende de la parte técnica, de la parte táctica, de la parte psicológica, que es súper importante, como decía el doc, y de la parte física. Si yo quiero volver números a eso, nos ponemos a llorar. ¿Por qué? Primero, la parte física es uno de 4 componentes muy grandes, ¿cierto? Y la parte física dentro de una etapa de la adolescencia y digamos también sin los recursos, igual que ellos, digamos que lo que yo puedo explicar desde la preparación física realmente es un punto pequeño comparado a todo lo que compone el rendimiento como tal de una persona, ¿cierto? Es obvio y no lo puedo decir, y es que él va a ser mucho mejor jugador si hace preparación física conmigo. No, si el hombre no tiene ni idea de hacer un drive y un revés, pues qué preparación física ni qué nada, apague y vámonos, ¿cierto? Lo primero y lo esencial es la formación de jugadores y el excelente trabajo que hacen en campo personas que tienen mucha experiencia y sus academias están muy bien o llevan mucho tiempo trabajando y forman excelentes jugadores. La preparación física viene siendo un complemento de ese entrenamiento para poder llegar a competir con nosotros, ¿cierto? Ahora, Argentina siempre ha estado más adelante que Colombia y de pronto siempre lo va a estar. Eso es un mundo que se va moviendo de a poquitos para el frente, pero pues se va moviendo en todos los lados. Yo creo que nos separa demasiado, demasiado, en cuanto a todos los procesos. Ellos ya tienen un poco más adelantada la parte psicológica, la cultura del argentino es muy diferente a la del colombiano. Y si usted toma un pelado argentino a 14 años y le dice, se lo robo a Julián Mauri, abro comillas, si usted coge una persona de 14 años en Argentina y le dice, pelado, usted se tiene que lanzar de cabeza, el pelado le dice a uno, el argentino, profe, dígame desde qué altura y cuántas veces lo debo hacer. Si usted va a entrenar un pelado que está en nuestra cultura colombiana, son unos chicos adinerados que no les gusta el físico. A la hora del físico, papá, recójame que yo no me quiero quedar, eso duele, eso es malo, eso nos miran mal, eso nos ponen a... Eso es complicado, o sea, es una situación no solo de avances científicos, sino cultural, donde el niño tenista colombiano no está dispuesto a entrenar y no quiere sufrir, no quiere hacer fuerza, no, él quiere estar cómodo, él quiere ganar pero estar cómodo, ¿cierto? Y ellos, digamos que culturalmente sí son unas máquinas de trabajo. Y eso hace una diferencia muy grande a pesar de no ir propiamente a la parte física, ¿cierto? Y ya pues otras cosas ya es poner a nuestros profesores de tenis formadores a compararlos, digamos, también versus los formadores de allá, el físico que yo podría irradiar o que pueden irradiar los pocos que estamos en el área con el físico que irradian allá. Y son tantos componentes que yo realmente en esa comparación creo que vamos detrás de ellos y tal vez vamos a seguir estando detrás de ellos por algún tiempo. Muchas gracias, profe, muy amable. Con gusto. Ok, vamos con Luis Fernando.
Bueno, Jorge, sí, yo quiero aprovechar, ya estamos terminando la charla, la conferencia de Mauricio, y no quiero desaprovechar esta oportunidad pues para manifestar nuestra inquietud con respecto a la reapertura del tenis a nivel nacional. Todas estas capacitaciones, todo lo que hemos aprendido, no solo con Mauricio, sino con los demás expositores que han venido, lo estamos teniendo y asimilando, pero lo más importante es llevarlo a la práctica. Y si no lo llevamos a la práctica, pues esta información no nos va a ayudar realmente mucho. Y es lo que queremos. Yo quiero aprovechar que están todos los entrenadores, algunos que no pertenecen a los grupos, que se están enterando de las actividades que estamos organizando, para pedir el apoyo de todos ustedes con el tema de mostrar pedagógicamente los protocolos del tenis a nivel nacional. No sabemos de los que están aquí, en qué sitios están trabajando ya permitidos y cuáles no. Entonces queremos que estén muy atentos a esta convocatoria que estamos haciendo a nivel nacional para que nos apoyen con un evento donde vamos a pedir la pronta reapertura porque ya salió el protocolo, los protocolos están, perdón, los decretos están, pero no nos han dado unas fechas específicas y hay vacíos en ese decreto que veo que no benefician a muchos de los entrenadores que trabajamos independientes. Era eso lo que quería comentarles a todos, nuevamente agradecerles a todos por su participación. Jorge, gracias por su moderación del tema y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, si tenemos tiempo para David. Adelante, David. Bueno, buenas tardes a todos. Mauricio, profe Jorge, muchas gracias por la charla. Me parece muy chévere todo lo que pues, siempre ha intentado aportar Mauricio. En este caso tengo, más bien son una clase de comentarios, tal vez para discutir. Lo primero es, estoy de acuerdo con lo que dijo ahorita hace poco un profe, donde decía que los entrenadores también deben conocer algo de psicología. Estoy de acuerdo, pero también soy partidario de que los entrenadores de tenis deben conocer de preparación física, porque como lo comentó Mauricio, a veces sucede que llega un entrenador que no es del campo de tenis o no tiene el conocimiento o la formación necesaria y simplemente porque coge una población que es principiante, realiza unos ejercicios, una planificación y obtiene resultados, lo cual es lógico ya que si realizamos algún trabajo, este va a generar una adaptación, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos los entrenadores, es una invitación también para que todos los entrenadores entendamos un poco de preparación física, ya que también hay ciertos conceptos, ciertos entrenamientos que están algo demonizados, como lo es todo lo que es el entrenamiento de fuerza, donde seguimos con el cuento de que los chicos no pueden entrenar con pesas, no pueden hacer entrenamiento de fuerza porque se van a quedar pequeños. Entonces, es una invitación. Y lo otro es que a veces sucede, Mauricio habló algo de métodos. Creo que los métodos actualmente no existen, sino es más un buen manejo de las variables de entrenamiento, porque nos encontramos con que el entrenador habla de que tengo el método, el preparador físico tengo el método, y eso se da a nivel profesional. Y lo que uno se da cuenta actualmente es que no son métodos, sino es un buen manejo de lo que existe en cuanto a variables de entrenamiento. Otra cosa que quería comentar a Mauricio es, él habla de fuerza explosiva. Fuerza explosiva actualmente creo que es un término mal utilizado, ya que la fuerza explosiva o esa potencia se debe utilizar siempre en todos los entrenamientos de fuerza. Sí, entonces, pues es como para comentarle a Mauricio, no sé qué piensa él con respecto a esto. Y también habló algo acerca de entrenadores, preparadores físicos que son, que están involucrados en lo que es el gimnasio. Entonces, creo, sí estoy de acuerdo y no, porque a veces sucede que el preparador físico no sale del entrenamiento de escalera, del entrenamiento de velocidad, de sprints de 5 metros. Entonces, para mí, personalmente creo que el preparador físico debe conocer ejercicios, movimientos, técnica, para poder de verdad enseñar
todo lo que es la preparación física y no solo quedarnos en los ejercicios de coordinación, escalera, velocidad o incluso la resistencia. Eso es básicamente todo lo que Listo, quería muchas aportar. gracias, David, muy chévere el aporte y de hecho muy bueno, sí, todos tenemos que saber un poco de preparación física. De hecho, la preparación física no fue el tema de hoy, si nosotros nos quedaríamos acá cinco días. Tiene tres cosas específicas. Una, prevenir lesiones. Dos, aumentar el rendimiento. Y tres, aportar a la parte técnica. No entro por ahí y creo que Jeffrey va a hablar cosas muy interesantes que tienen que ver con el aporte del físico a la parte técnica, ¿cierto? Y eso, digamos, lo tenemos claro, pero no es el tema de hoy. Dos, de fuerza explosiva, más allá de que yo estoy anticuado o no, o si eso no es, al 2020 han salido 14 artículos científicos hablando de fuerza explosiva. Entonces yo no voy a decir que es que Mauricio Celis dijo. Sencillamente la ciencia está ahí. Y para mí, mientras los duros estén hablando de fuerza explosiva, yo hablo de fuerza explosiva. ¿Listo? No Mauricio Celis. Mientras ellos lo digan, yo estoy ahí. ¿Vale? Porque digamos que ya ahí no es cosa como personal, sino es lo que estoy leyendo y es lo que he cerrado. Al 2020 los ingleses producieron 2 trabajos muy interesantes con el lanzamiento de balón denominándolo fuerza explosiva y digamos que a mí, incluso un profesor colega mío me dice que no, yo me caso con lo que dice la ciencia del 2020 y no me caso pues con otros términos que han cambiado. Y muy importante recalcar en la parte de donde de pronto toqué fibras en todas las personas, no olvidar que no es que sea malo que la persona esté en el gimnasio. Yo ahí mencioné 5 puntos donde yo creo que le metí el batazo a la cabeza a más de una persona, porque son diferentes aspectos diferentes. Y uno es el gimnasio. Eso no es malo. Es bueno. Mejor si trabajan en un gimnasio que si no. Pues mejor si es atlético y si, a que no es, mejor si es licenciado a que no sea. O sea, eso es mejor. Pero la esencia del tenis es la esencia del tenis. No es que la construcción teórica de lo que hay que hacer en el tenis sale de un gimnasio. Ahí sí, con aspectos científicos y en otros espacios muy importantes lo ponemos y decimos, pues tal vez ellos están equivocados porque una persona que trabaja solo en fuerza sí tiene claro qué es lo que hay que hacer en tenis. Entonces yo digo, no, pues el tenis es el tenis, el gimnasio es el gimnasio y eso hace algunas confusiones complejas, ¿vale? Yo lo invito a leer a Fernández Fernández, a Mark Kovacs, a todos los fuertes y las potencias mundiales y pues a veces uno mete de pronto la mano a decirle, oiga, qué pena, señor Pierre Paganini, usted está haciendo mal en la preparación física de Federer. No, hombre, pues yo estoy en Bogotá y él está al lado del monstruo más duro de la historia del mundo. Entonces yo a él no le puedo enseñar cómo se hace preparación física porque notablemente él es mucho más fuerte que yo. Y en la parte teórica, lo mismo pasa. Si la ciencia se mueve en fuerza explosiva, yo hablo de fuerza explosiva. Y difícilmente otra área me va a hacer cambiar de pensar esa forma de pensar. Y es ahí donde yo tengo que ser muy fuerte en saber qué leo y a quién le tomo la información, ¿cierto? Porque pues para eso están las diferentes áreas y las diferentes partes. De la lesión, un médico me habla de la lesión, pues para mí va primero que otra persona que no es médico. Por eso yo los corro hacia ese lado y digamos que esa es mi forma de llevarlo y no pienso de pronto que yo quiero hablar de esto y porque lo dice Mauricio Celis, no. De hecho, no lo digo yo, puedo sacar las citas y las personas que lo dicen. Me paro sobre las piedras que ellos pusieron para no poner una piedra equivocada, sino seguir el camino de los grandes conocedores de cada una de las áreas, que yo creo que es el camino correcto para pues, poder llegar a diferentes puntos de vista, donde son bienvenidos otros puntos de vista, pero pues la ciencia es la ciencia. Bueno, Mauricio, en agradecimiento, pues este realmente es un tema muy atractivo. Qué bueno que exista el interés, que cada vez va siendo más consciente la idea de la preparación física como base y como complemento de ese rendimiento de los deportistas. Entonces, a nombre de la asociación y del comité de capacitación, hacemos entrega de este certificado a Jorge Mauricio Celis por su participación en la calidad de ponente en la conferencia denominada Preparación Física en Jóvenes Tenistas, dado en Bogotá a los 15 días del mes de junio de 2020. Entonces firman el presidente de la Asociación de Entrenadores de Tenis de Colombia, Fernando Durán, y quien les habla, el coordinador del comité de capacitación. Mauricio, entonces muchísimas gracias.
A ustedes, muy bonito el diploma. Muchas gracias a todos por el tiempo dedicado y No sé si había tiempo para una pregunta. Wilmer estaba pidiendo la palabra. Mauricio, si tienes, la quedamos a respondo, tu claro. disposición. Ya estamos cansados todos, pero haciendo un poquito de